Muy buenas noches, señores. Bienvenidos a Santo y Seña. 12 días después de haber sufrido uno de los eventos meteorológicos más devastadores que se recuerden en la historia del país. Me refiero, por supuesto, al tornado de Dolores. Ese tornado que se llevó 5 vidas y cientos de hogares. Por eso fuimos a esa ciudad del departamento de Soriano para calibrar la magnitud de los daños ocasionados, para hablar cara a cara con sus víctimas, pero también consultamos a especialistas para averiguar si acaso este fenómeno no se pudo haber previsto y por qué el INUMED por lo menos no emitió una alerta de color amarillo, sino naranja o rojo. Por todo esto entonces, y para ver qué puede ocurrir en el futuro, es que nos internamos en este tema y a partir de este momento lo que el tornado nos dejó es nuestro santo y seña. Muy buenas noches a todos, en vivo como siempre de los estudios de Montecarlo TV Canal 4. De buenas no tienen nada estas noches, tenemos hasta alerta amarilla. Hablando de alertas, está más que frío, pasadas las 10:30. ¿Qué tal, Alejandro Bicho Amaral? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. César Checho Bianchi, ¿cómo está usted? ¿Qué tal para todos en sus casas? Ya vamos a hablar de Dolores, donde estuviste, ¿no? Y bueno, mano a mano con esa gente a la que le mandamos, por supuesto, un saludo desde acá. Como verán, nuestra escenografía está llena de papeles, no son papeles, sino que son mensajes que nos enviaron ustedes, muchos de ustedes, que tienen que ver con nuestra primera investigación de este año sobre curas abusadores. Y la verdad que han pasado cosas en estos tiempos y en estos días a raíz de estos y otros mensajes. Por ejemplo, y ya le vamos a dar detalle, investigaciones que la Iglesia Católica ha comenzado a llevar adelante, ¿no?, para tratar de esclarecer esos hechos. También reacciones de todo tipo, algunas reacciones defensivas, ¿no?, reacciones ofensivas, a su vez, ¿no?, hacia nosotros y hacia el programa, como por ejemplo la del ecónomo del Arzobispado de Montevideo, el padre Pablo Coimbra, con quien yo tenía un vínculo, mandándonos mensajes cuando le puse al tanto de esta investigación. Pero digo que tenía porque después de lo que vi en su Facebook se cortó, como van a comprender. Podemos compartir con ustedes lo que este sacerdote publicó hace unos días. Habla del programa Santo y Seña, dice programa que siempre trata de sacar el mayor provecho de sus inescrupulosas notas sangrientas, ¿no?, de cuya mala fama no hace falta agregar nada a lo ya conocido. Ha tenido una actitud como mínimo morbosa y pérfida. Tuve que ir a buscar el diccionario lo que quería decir pérfida, ¿no?, pero morbosa. ¿Por qué lo de morbo? Porque nosotros, ¿qué cosa, no? Esto es algo que te tengo que achacar a vos, bicho, ¿no? Eso de revolver en los detalles, ¿no? Sí. ¿Por qué cuando hablaste, Luis Mario, sí, el joven a quien entrevistaba, sí, qué necesidad de que él contara que el cura le hacía pasarle cremita, por ejemplo? Hay que explicarle la necesidad a Coimbra. Y yo creo que sería buena cosa, ¿no? Al padre Coimbra y a muchos otros, ¿no? No es un tema de morbo, claro, es un tema de llamarle a las cosas como son, ¿ah? Y si pasó eso, claro, capaz que nosotros cuando hablamos mano a mano con las víctimas, hablamos de la posta, hablamos de lo que sufrieron, hablamos de lo que en definitiva les quedó grabado a fuego a ellos, que quizás es muy distinto a lo que usted del otro lado del altar puede llegar a ver, pero no se trata de morbo, esto se llama de realidad, de una realidad durísima y no amarilla como dicen algunos, que es algo que habría que explicarlo, ¿no? Esto del amarillismo lo escuchamos muchas veces. El amarillismo tiene que ver con agrandar algo, ¿no?, con aumentar los decibeles, con sobredimensionar determinado hecho para sacarle determinado rédito. ¿Cómo se va a sobredimensionar que un sacerdote le ponga su pene en la boca a un chiquilín de 8 años? Ya está sobredimensionado de por sí, ¿no? Esa realidad ya rompe los ojos, ¿no? Pero sigo con lo que dice el padre Coimbra, habla de la actitud morbosa y pérfida del programa. Y fui a buscar a la Real Academia Española, y pérfida quiere decir desleal, infiel y traidor. ¿Con qué? La actitud pérfida acá en todo caso es la de los curas, ¿no?, que son los que traicionaron su mensaje, traicionaron su misión, fueron desleales a aquello a lo cual juraron dedicar su vida, ¿no? Pero
habla de que buscamos esto me encantó, ¿no? Bajo el velo de instituirse en impartidor de justicia, en realidad el programa ha buscado un evidente rédito económico. ¿Recibieron algún sobre? Me llené de guita. No sé, digo, La AMI no la vi, no sé. Rédito económico, ¿no? Capaz que alguien tiene mi parte. Bueno, como resultado de un buen rating, se ve que no tiene muy claro cómo funciona esto de los programas de televisión, que dicho sea de paso no obtuvo, ahora sabe de rating, el padre Coimbra, no sé si accedió a las mediciones, tuvo un buen resultado de rating, la verdad que sí, capaz que no como Fatmagul, pero marcó bastante bien, sí, claro. ¿no? Y esto no es una comedia, esto es un drama y es real, no es ficción, ¿no? También más adelante desarrolla una crítica durísima a ese programa, hay una suerte de amenaza con recurrir a la justicia. ¿Por qué? Porque dice que anunciamos casos que estaban ocurriendo en el presente para el miércoles siguiente, en que entonces, si había chicos, niños que estaban siendo abusados en el presente y nosotros dilatábamos una semana la divulgación de eso, estábamos amparando que esto se siguiera cometiendo durante todos esos días. No entendió nada el padre Coimbra, ¿no? Cuando hablamos del presente, estamos hablando de casos que se dieron el año pasado y no era de un abuso que se está perpetrando hoy, ¿no? Y ayer contra determinado niño. Es más, en estos casos no eran niños, sino que, como explicamos el miércoles pasado, si bien hubo menores, sin duda, en los casos del presente nos referíamos a jóvenes. Recuerdo uno de 20 años que le habían diagnosticado un trastorno psicológico y que en busca de consuelo espiritual fue a hablar con un cura, ¿no? Cura que le hizo ir una vez, 2 veces, a que terminó acostándose con él, teniendo relaciones sexuales, ¿no? Pero esto dejémoslo por acá, ¿no? En realidad sería interesante que un cura y que cualquier ciudadano me da estas cosas con otro espíritu, pero más un sacerdote, digo yo, ¿no? Y lo del buen rating, no es que nosotros procuramos hacer algo para tener buen rating. Yo creo que es al revés. A nosotros lo que nos guía es nuestra vocación. Nuestra vocación en algún punto es hacer el bien. Yo siento eso. Yo siento que estamos haciendo el bien con este programa. Siento que estamos denunciando las cosas que están mal. Llamale abuso sexual, llamale corrupto, llamale estafador. Y esto ha sido reconocido. Pero no solo por los premios que hemos recibido a nivel nacional e internacional, por ustedes que están del otro lado, y ese rating es la prueba de ello. Ha sido reconocido por la justicia, por los procesamientos que se han llevado a cabo a raíz de informes que hemos hecho acá. O reacciones oficiales a veces. Bueno, y muchas reacciones, sí. Y el miércoles que viene van a ver que tenemos otra sobre otros temas. Pero decía que esto no es escenografía, no es decorado. Estos papeles que están acá, y puedo agarrar cualquiera al azar, son algunos de los muchísimos mensajes que llegaron. Merchi, mirando su programa aquí en el norte del país, tenemos un caso que lo sabe toda la diócesis. Un sacerdote dejó una chica embarazada, por ejemplo. A ver, Wilfredo. Hola Ignacio, espero esta información referente al programa sea útil. Tengo 69 años, en el 57 en Florida formaban sacerdotes, había un cura que hacía prácticas non santas con algún niño de los internos. Mediante hipnosis ejecutaba sus actos, hipnotizaba, ¿no? A los seminaristas, ¿no? Los pichones de cura, como se les llama por ahí. Y así podemos recorrer tantos, ¿no? A ver, Alba. Mi esposo, perdóname el director, ¿no? Mi esposo era monaguillo en España y un monje lo quiso violar hace 65 años atrás. Eso es de toda la vida, que Dios los perdone, darán cuenta en algún momento. Y así tantos otros. Contabilicé más de 40 denuncias, ¿no? 44 eran, ¿no? Que habían llegado en estos días. Contra varios sacerdotes. Contra varios sacerdotes. No solo uno o dos. Contra distintas congregaciones. Y también quiero contrastar lo que es la actitud de algunos curas con, por ejemplo, la del cardenal Sturla. El cardenal Sturla, con el que tengo contacto permanente, que se interiorizó de las denuncias, que nos pidió la información, que le estamos suministrando los datos, que la gente esté dispuesto a que se vuelquen al arzobispado, y que nos adelantó que está llevando adelante los pasos que el protocolo vigente estipula para ver qué investigaciones hay que llevar adelante. Una actitud proactiva de cara a investigar. Como tiene que ser. Como debe ser. Y dando el ejemplo desde la autoridad eclesiástica en el país. Sí, actitud proactiva que no es la que todos tienen. Por ejemplo, la del obispo de Cerro Largo. Y acá me meto en otro tema que desarrollamos el miércoles anterior, pero el miércoles pasado también. De hecho, podemos compartir para que ustedes recuerden una cámara oculta que vos le hiciste a un párroco en el departamento de Cerro Largo. Este hombre, justamente, que era acusado de haber tenido relaciones sexuales con el joven a quien le habían diagnosticado un trastorno psiquiátrico, ¿verdad? El obispo de la diócesis es el obispo Bodeán, a quien estamos viendo allí en pantalla. ¿Y pudiste hablar con él? ¿Inició una investigación al respecto? Bueno, no. Hoy hablé con él de tarde, le pregunté si sobre este caso en particular había abierto una investigación y lo que nos dijo era que estaba esperando que nosotros
le volquemos la información que nosotros tuviéramos. Eso no es una actitud proactiva. Así que queda en manos tuyas. Se está esperando que nosotros... Lo tuvimos que llamar hoy para ver si había hecho algo y dice, no, estoy esperando que ustedes me manden el nombre del denunciante. Nos podría haber llamado y decir, escúchame, me dan la información como si hizo Sturla, por ejemplo. Pero acá uno puede decir, Sturla es el uno. No, es el uno, pero es en Montevideo. Cada diócesis tiene su obispo y en este caso Bodeán tiene la jurisdicción del departamento de Cerro Largo, que es donde ocurrieron esas cosas. Y Sturla no puede decirle... O puede, y no sé si no se lo ha dicho, y no sé qué va a pasar ahora, pero en principio, ¿qué dice Bodeán? En principio de Bodeán se mantuvo en eso. ¿No hay investigación iniciada? No hay investigación iniciada y espera que nosotros le pasemos los datos. Bueno. Siguiendo con otras repercusiones que hablan de las distintas posturas que asumieron distintas congregaciones, vayamos a los salesianos. Capaz que alguno vio un comunicado que sacó esta congregación, donde podemos compartir en pantalla, dice, ante las denuncias por abuso sexual contra 2 hermanos sacerdotes difundidas en 2 ediciones diferentes de un mismo programa de televisión, sin aportar mayores pruebas que un testimonio por cada una, ahí entramos de nuevo en un tema bastante espinoso, que varias veces lo hemos hablado, ¿no? ¿Qué es eso de aportar pruebas? ¿Qué pruebas se pueden aportar? Por más investigación que uno haga, y vaya si el bicho habrá hecho investigación en esto, y me gustaría que simplemente, ¿no?, pero de forma muy breve, expliques. Nosotros no agarramos el primero que pasaba por la calle y le pusimos un micrófono y decir lo que quieras decir. Es más, dentro de estos mensajes tenemos uno que también habla de un sacerdote. A ver, si del miércoles pasado el salesiano decíamos que era una personalidad reconocida, hay otro que está al mismo nivel o más arriba. Y sin embargo, optamos por no hacerlo público. ¿Y por qué? Y a veces estas cosas se definen por detalles, ¿no? Pero no nos terminaba de convencer algunos de esos detalles. Y la pobre señora que dice que fue víctima de él, llorando, nos contaba lo que le había pasado y cómo había sido acosada por ese sacerdote, venerado por muchos hoy. Pero hablándolo, decimos, hay algo de los recuerdos que no termina de cerrarnos. Y vamos a evitar darle publicidad. Había recuerdos que no terminaban de concretarse, nombres que no terminaban de afirmarse, entonces dijimos, no podemos arrancar. Entonces no es que el primero que pase denuncia nos sirve por el rating. No, acá responsablemente se trabaja y se desechan algunos y otros no, porque no era solo un testimonio, no era un testimonio y así nomás, sino que cerraron una cantidad de cosas, de datos que nos daba este hombre, ¿verdad? Sí, cerraron momentos, lugares, detalles. El campamento en Laguna Negra. El campamento, y todas cuestiones que fueron reuniendo en nosotros elementos de convicción de que estábamos frente a un testimonio que sin dar los nombres, sin quemar los nombres, bueno, podíamos pasar por televisión ese testimonio. Hablamos con otras personas que confirmaban que este hombre cuando era niño iba a esos campamentos, que este cura estaba en esos campamentos, una cantidad de cosas que le daban verosimilitud al relato. Pero los salesianos en su comunicado siguen diciendo que los sacerdotes acusados sostienen su inocencia. Ambas denuncias serán instruidas con la máxima prontitud. El superior de la congregación está totalmente disponible a recibir denuncias y aplicar el protocolo para su investigación. Bueno, sería, ¿no? No pueden decir otra cosa. Que en todos los casos actuará con la mayor firmeza, rigor en los procedimientos, cuidado de la privacidad de las partes, diligencia debida y máxima consideración de la víctima. Dicho esto, y acá viene el palo, ¿no? Maten al mensajero, diría yo. La congregación salesiana desea expresar su más profundo rechazo a la forma en que se procesaron públicamente estas denuncias, fundamentalmente en lo que hace a dar lectura a mensajes anónimos publicados en redes sociales. A ver, todos estos que estamos viendo no son mensajes anónimos. Lo escribió una persona de carne y hueso. Nosotros tenemos el email, nosotros tenemos el Facebook. Sí, y en estos casos los teléfonos. mandó cada uno. Y en muchos de estos casos después nos escribimos y dijimos, estoy dispuesto a que den mi teléfono y a que me consulte y ahí yo dar la cara con mi testimonio frente a la autoridad que corresponda, sea la justicia, sea la congregación, sea el arzobispado o el cardenal. Pero, bueno, dice que dar lectura a mensajes anónimos lo ve como algo malo. Habla de difundir elementos que favorecieron la fácil identificación de los denunciados y luego exigir formalización de procedimientos disciplinarios. Yo no exigí nada, lo que sí le preguntamos y le consultamos, ¿qué se hizo con estos casos? ¿Se investigó? Y luego dice, se ha menoscabado públicamente la honorabilidad de los involucrados con desprecio hacia la presunción de inocencia. O sea que este es un tema interesante. Vamos a abrir la cabeza, ¿no? Porque en términos judiciales es así, ¿no? Uno es inocente hasta que se muestre lo contrario. Entonces, el cura, y sí, tenemos que presumir que es inocente.
Pero presumir que el cura es inocente supone presumir que la persona que vino, que dio la cara, que dice este cura me tocó, me masturbó cuando yo tenía 8 años o 12 años, está mintiendo, está inventándolo. ¿Con qué fin? ¿Qué es más lógico pensar? ¿Que este tipo está inventando todo esto? ¿O que el cura está tratando de zafar diciendo yo no hice nada? Que lo responda cada uno. Nosotros no tenemos la respuesta, por eso el cuidado que tuvimos en no salir a escrachar con nombre y apellido a los sacerdotes involucrados. Pero por supuesto que le tenemos que dar el micrófono y la cámara a estas personas que se acercaron, en muchos casos con un dolor en el alma, con un descreimiento en la fe, en la iglesia, con secuelas psicológicas que vienen arrastrando y que repercuten hasta en su vida sexual, según nos han dicho muchos de ellos. Por supuesto que tenemos que ponerle el micrófono, si es que viene acompañado, como decía recién, de elementos que hacen creíble ese relato. Pero, a ver, sin ir más lejos, la investigación en Boston, que refleja la película Spotlight, se basa en la investigación periodística. Fueron periodistas los que destaparon. No fue un cura que dijo, che, yo quiero decir lo que pasa acá en mi parroquia. Que yo, claro. O el párroco que dijo, ¿saben qué? Quiero confesar algo públicamente. No, lo destapó la prensa. Lo taparon los periodistas, ¿no? Con este trabajo, que lo que busca es hacer el bien, como teóricamente también tendría que buscar más que nadie los sacerdotes, y que muchos de ellos lo hacen. De nuevo, no quiero poner acá en la misma bolsa a todos. He hablado con curas, con ex curas, con seminaristas que nos han apoyado fervientemente y que nos han dado mucha información que ha sido vital para esta investigación. Me saco el sombrero por ellos. Termina, entre otras cosas, hablando el comunicado. A propósito, ¿no? Dice, expresa públicamente su más firme apoyo y solidaridad con estos dos hermanos que hoy sufren el profundo dolor del ultraje público, ¿no? O sea, me parecía que faltaba una parte, pero no, termina ahí, ¿no? La solidaridad de los salesianos es con los curas acusados, ¿no? Y no con las víctimas, ¿no? O sea que ya de plano uno tiene que suponer que ni iban a investigar, porque si los están apoyando antes de la investigación... Yo entiendo que la gente pueda hacer esa lectura. Yo creo que van a investigar. Creo y quiero creer que van a investigar. Y sí van a investigar, porque no tienen otra, ¿no? Ahora, es verdad que vos decís, como viene escrito esto, ¿cómo van a investigar? Es legítima la duda, ¿no? Y esa es la duda que puede tener el denunciante, que dice... ¿Vos hablaste? Sí, yo hablé con el denunciante. ¿Con él? ¿Hoy hablaste o ayer? Hablé ayer, a él lo convocaron para comunicarle cómo era la aplicación del protocolo, una reunión breve. ¿Lo llamó quién? ¿El principal de los salesianos? Néstor Castel. El inspector salesiano, para comunicarle cómo era la aplicación del protocolo, que bueno, la iglesia va a actuar con sus abogados, también se va a tener que conseguir un abogado, que es ya un peso para él también, pero también es una situación difícil para el denunciante cuando él también habría visto el comunicado de los salesianos y ve que dice el párrafo ese, la oración dice que los sacerdotes acusados sostienen su inocencia. Claro. Ya le van a creer. A mí, yo quiero pensar que la investigación no va a terminar desalentando al denunciante, llegado el caso, porque si se va a enfrentar a un tribunal que parte de la base apoyar al cura del principio, entra perdiendo el partido 1-0, cualquiera se desalienta, ¿no? Pero hay más, porque a propósito de los salesianos, muchos mensajes que nos han llegado involucran a sacerdotes salesianos. Yo me acordaba del caso de Zona Urbana, que fue en el año 2005, el padre Abel, que lo recordamos, de hecho. Dejó embarazada a una mujer con una cierta discapacidad intelectual, ¿no? Tuvo un hijo, reconocido por él, ese era salesiano. Y hasta hoy mantenido por la iglesia. Le pagan una plata, ¿no? Bueno, pero llegaron otros mensajes que hablan de situaciones que desconocíamos y voy a leer algunos de ellos. Atención a los salesianos, ¿no? Hola, prefiero que mi identidad permanezca resguardada. Eso empieza diciendo en el mensaje, pero después habló con nosotros y nos dijo que él está dispuesto a que su información se le dé al arzobispado. No a los salesianos, sino al arzobispado. Quiero contactarme con ellos directamente. Y dice, habla de la institución, colegio y liceo tal, me remonto a los años 66-69, tenía en ese entonces entre 7 y 10 años, ingresé a esa institución a los 5 años, hasta que egresé del liceo, fui abusado sexualmente por los entonces padre fulano, quien estaba a cargo del coro, y cuando quien relata estos hechos se encontraba jugando al fútbol en el patio del colegio, lo llamaba y lo llevaba al cuarto de música, me ponía frente al piano y él por detrás me manoseaba los genitales y se excitaba. Lo mismo hacía el entonces director, padre XX, quien lo llevaba a un salón de clase donde había otro piano y se remanga la sotana excitándose.
Por suerte nunca sentí ninguna satisfacción de esos hechos, lo que siempre sentí fue una gran tortura de no poder contar estos hechos, ya que una vez quise intentar insinuar estos hechos y las consecuencias fueron la separación del grupo de mis compañeros con los cuales compartí más de 7 años ininterrumpidos sin haberme dado ninguna explicación, pero yo sabía cuál era la razón de tal medida. Bueno, y después resalta el crecimiento con dignos sacerdotes de Cristo que ha encontrado aquí, lo cual también es importante. No dice, son todos unos violadores. No, tuve 2, fulano y mengano, los otros macanudos. Y esto también le da credibilidad. Esto te habla de que no es un fanático que está en una cruzada, ¿no? Contra el que venga y al voleo, ¿no? Hay otros mensajes. Y con detalles, capaz que muy morbosos, pero son los detalles que hacen al asunto. Lo hace increíble. Y este mensaje siguiente habla del mismo profesor de música que hablaba el anterior mensaje. Dice, yo fui 11 años alumno de ese colegio en los años 60 y 70. Fue un colegio entrañable, unos curas que lo daban todo por los alumnos. Todo lo que en tu casa no te daban, no había tele, no había computadora ni celulares. Los hijos en su casa molestaban. Bueno, iban al colegio, que era abierto, y después a clases, a jugar a la pelota, al básquetbol. Los curas siempre fueron unos genios. Organizaban campeonatos, campamentos, kermeses. Pero había un cura, lo nombra, el cura fulano, que era profesor. Es el mismo que nombraba el mail anterior. Que era el profesor de música y de canto. Había un coro organizado, del cual formé parte, cantábamos folclore, me gustaba mucho, incluso fuimos a algunos programas de televisión en aquella época, me acuerdo con Cristina Morán y algún otro, hasta hicimos un disco, yo tenía 8 o 9 años, alumno de primaria, el cura era franeleador, lo que hoy decimos acosador sin duda. Te sentaba en tu falda y te besuqueaba, asqueroso. Pero bueno, en aquella época los niños no tenían ni voz ni voto, ni se me ocurría comentar en casa, y me gustaba el coro, pero al final lo dejé. Otro salesiano, entonces, ¿no? El primero hablaba de ese sacerdote y del director. Este habla de ese mismo sacerdote. Y hablando de salesianos, el mensaje de Olga, ¿verdad? Sí, Olga nos dice, tengo 39 años, hasta los 11 vivía en Agraciada y Gil. Recuerdo cuando tenía unos 7 u 8 años, en vacaciones iba al cine casi todos los días con mi hermanito, que tenía 4 años. Un buen día se me acercó un cura de ese colegio que se hacía llamar Padre Mengano. Él me dijo que no tenía por qué pagar entrada, ya que me hacía entrar gratis por la parte de la iglesia, que fuera con mi hermano a tal hora a la iglesia, y él me hacía pasar. Así lo empecé a hacer inocentemente, debido a la edad que tenía, entraba gratis, el padre era muy bueno, nos compraba maní con chocolate, pero cuando empezaba la película, él siempre en algún momento aparecía y se sentaba a mi lado y me empezaba a acariciar las piernas. Yo lo tomaba como una muestra de cariño, ignorando lo que realmente estaba pasando. Nunca pasó eso, pero era recurrente todos los días. Después de grande, un día lo conté como una anécdota y una persona me dijo, él te estaba manoseando, y ahí me di cuenta que en aquellos tiempos el tema del abuso sexual era tabú y no se hablaba de eso. Y recordé que mientras él me tocaba las piernas por abajo de la sotana, él se tocaba, pero era bastante veterano. No recuerdo qué edad tendría, dice, era bastante veterano. Él se tocaba las piernas y eso era por el año 84, 85. Bueno, esta señora también dijo que está dispuesta a ratificar su testimonio frente a los salesianos. Esta señora Olga nos dio sus datos, su número, etcétera, ¿no? Y también está dispuesta a ratificar su denuncia a la mujer que en el último programa, vos la habías entrevistado, aseguró que un cura la había desvirgado con la mano. Era así, ¿no? Sí, sí. ¿En qué contexto era? También era un cura salesiano. Sí, ¿verdad? Era un cura que de una parroquia contigua a un colegio de monjas. Había muerto su padre, la mandaron a hablar con el cura para darle un consuelo, ella era muy chiquita. Décadas atrás fue esto, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, todos estos mensajes que estamos leyendo, yo se los transmití al principal, se los reenvié por mail. Le dije, mire, nos ha llegado todo esto y esta gente, con nombre y apellido, está dispuesta a declarar, ¿no? Sí. Quiero saber entonces, se lo pregunté ayer en un mensaje, quiero saber qué ha hecho la congregación, qué han hecho los salesianos, si acaso se han adoptado algunas medidas cautelares contra los sacerdotes involucrados, si están vivos, si murieron, si se ha llamado a estas víctimas. Y lo que recibí fue un mail, dice, estimado Álvarez, en nombre del padre Castel, que es el principal, y esto lo firma un abogado, Daniel Otz, acuso recibo de vuestros mails. Punto. Asimismo, le reitero que conforme a lo acordado, seguimos esperando la entrega de toda investigación que implica a salesianos y que obre en su poder. Saludos atentos. Daniel Otz. Nosotros la investigación que hicimos ya la habíamos compartido con ellos, dicho sea de paso, ¿no? Le mandamos unas buenas páginas con todos los detalles que involucraban a los salesianos. La respuesta a nuestras preguntas es acuso recibo. La verdad,
un lacónico acuso recibo la respuesta que los salesianos nos dieron, ¿no? Y yo no puedo evitar recordar su comunicado donde expresaban la solidaridad con los curas denunciados. ¿Bien? Esto es un reflejo parecido, y decime si no, al que pueden tener los partidos políticos tantas veces. Sí, ¿no? Cuando alguna de Me sus suena dirigentes se tan manda común. una... Porque esto es política. Solidarizarse también. con el Venía pensando compañero esto. antes de investigar a ver Es quién puede llegar a tener razón. Es una congregación, tiene sus intereses, es una institución, está conformada y dirigida por hombres, por jerarcas, y tiene, obviamente, sí, ese reflejo político, es decir, antes que nada vamos a proteger al nuestro, no sea cosa que salgamos mal parados. Esta es la respuesta, es vergonzosa la respuesta que da. Vergonzoso como la reunión que tuvieron con nosotros aquí días antes del programa, yo no se lo había contado, pero acá vino el principal de la congregación de los salesianos con un abogado. Y se sentaron adelante mío del gerente y el abogado saca un grabador y dice, quiero grabar esta conversación. El abogado, graba lo que quieras, digo yo. Pero digo, pucha, ¿no? Digo, si el principal de la congregación viene con un abogado, está todo bien con los abogados, pero yo creo que está bastante lejos de Jesús, ¿no? El abogado con un grabador, y bastante más cerca estamos nosotros que no somos curas, pero estamos con el que más sufre. Porque ese es el mensaje cristiano, ¿no? Acercarse, obviamente, al doliente, al que le está pasando mal, al que fue víctima de un abuso. Eso es lo que nosotros procuramos hacer. Bueno, cambiando de tema, también vimos cómo en otra congregación el actual director de un colegio católico fue denunciado por 3 mujeres de haberlas manoseado cuando ellas eran chicas y él era maestro, pero ahora él es director, ese es el agravante. Sí, ¿no? y se refuerza esos testimonios con otro mensaje que recibimos que dice... Sobre este colegio. Sí, en función del programa de curas abusadores, quiero agregar que en ese colegio, ese cura, que hoy es director de la institución, en el año 82 fue maestro mío. El señor todo el tiempo trataba de acercarse a las niñas. Nos daba beso en el cachete, pero de boca abierta. Un asco. También sentaba a muchas en su falda. Yo ni dejaba que se me acercara. Un día en clase, ni recuerdo qué tema estábamos tratando, y se acercó a mi pupitre con un librito y lo abrió delante de mi cara. Escuchen esto. Y preguntó, ¿qué te parece? Era una foto de una pareja teniendo sexo, totalmente descubiertas. Yo reaccioné pegándole una cachetada, lo recuerdo como si fuera hoy. Ojalá pudiera hacerse justicia, gracias, dice esta persona que nos mandó. O sea, el hoy director de este colegio católico no solo manoseó a varias, según ellas dieron testimonios, sino además alguna le mostró una foto de 2 teniendo relaciones, teniendo sexo. ¿Qué te parece? Sí. Mientras le daba besos, baboso. ¿Qué pasó con esta congregación? El principal de la misma, con quien me estoy escribiendo también, vino a Uruguay, porque reside en otro país. Porque el provincial tiene la base en Sí, Argentina. tienen varios países bajo su égida. Vino acá y está iniciando una investigación, habló con docentes de este colegio, habló con una de las víctimas, porque las otras no se animaron a hablar. Tal es el pánico y el trauma que les queda. Yo le digo, pero mirá que viene otro de otro país. No, no quiero saber de nada. Tienen terror, tienen terror. Bueno, una se animó a hablar con este provincial y se está investigando. Y para terminar con las repercusiones, había otra iglesia, que es la iglesia adventista, de un caso que compartimos, podemos ver imágenes para refrescarlo, un joven con una discapacidad intelectual, cuya madre Teresita nos contaba lo que le había pasado hace unos años. Iglesia adventista era la involucrada. Sí, la iglesia adventista de Nueva Palmira. Esto fue hace ya unos cuantos años. Fernando tenía 23 años cuando fue abusado. También fue abusado su primo, Wilson, quien meses después terminó suicidándose. Uy, sí. Nosotros, además de tener el testimonio del propio joven abusado y de su mamá, fuimos a hablar con la iglesia adventista acá en Montevideo. ¿Por qué? Porque Teresita había hecho la denuncia al entonces presidente de la iglesia, Oscar Wasiuk, y había quedado en nada, no le dio ninguna respuesta. Lo único que hizo fue sacarlo de Nueva Palmira, pero siguió participando en otras parroquias. Te vimos tocando timbre, primero Exacto. te reuniste, te dijeron vení mañana, fuiste mañana, estaba cerrado. El mismo día del programa llamaste por teléfono, no te atendió nadie, el miércoles pasado. Así es. Y al día siguiente tuviste noticias. Sí, porque el principal de la iglesia adventista, el pastor Carlos Sánchez, me llamó para... Bueno, primero me aclaró la suerte de desencuentros que hubo, sencillamente cuestiones de agenda. Él estaba en Chile, no se me explicó a tiempo que ese día no iba a abrir, si bien habíamos acordado. Y después recibió el otro día el mensaje muy tarde, en fin. Sobre el caso que te dijo. Sobre el caso lo que dice Sánchez, primero que se enteró por nosotros, por el informe del caso, no estaba enterado. Pero bueno, han pasado 13 años desde entonces y han pasado 3 administraciones distintas al frente de la iglesia adventista.
nuestra investigación, él se puso a averiguar y constató que efectivamente esta denuncia había ocurrido. Había llegado a los jerarcas de entonces. Había llegado a los jerarcas de entonces y entonces, estamos hablando del año 2003, se le prohibió a este misionero participar de la iglesia adventista de todo tipo de ceremonias. No se lo expulsó porque entendían que no había pruebas a nivel de la justicia, pero se le prohibió que siguiera concurriendo y participando activamente. Un chico al que había manoseado, ¿no? Así es. Contaba en el relato. Y las denuncias de haber violado a otro, ¿no? Bueno, el paso del tiempo acá terminó enfriando la situación porque, nos decía el pastor Carlos Sánchez, él advierte ahora, después que el informe sale al aire, que estaba participando nuevamente de las ceremonias en Colonia. Ah, al que habían radiado. Al que habían radiado en 2003. Entonces volvieron a darle un tirón de orejas y a decirle, te dije que no podés ir a participar. Algo así. Qué duro, Lo que él me decía, lo que me decía Sánchez es que de todos modos se lo va a radiar de las ceremonias hasta tanto se aclaren los hechos. Digo, ¿a qué se refiere con aclarar los hechos? A que van a intentar consultar a Teresita, esperan que Teresita los llame para que no quede como que están presionándola y a partir de ahí van a investigar. Y también fue enfático en decirme que la iglesia adventista ha sido siempre proactiva a la hora de denunciar este tipo de episodios y que condenan todo tipo de abusos dentro de su iglesia. Está todo bárbaro, pero hechos, medidas concretas, de nuevo, como a los políticos, acá también les tenés que exigir. Hay un chiquilín que se mató, y se mató, según dice su tía, porque fue violado varias veces por el mismo misionero adventista que abusó del propio hijo de la señora, y te lo cuenta él además. Con discapacidad, ¿no? Porque el chiquilín lo cuenta. Vulnerable. Él lo contó a cámara. Sí, sí. ¿Qué más pruebas querés? Hay que probar lo imposible, porque no hay una camarita registrando el momento en el que el cura estuvo con el que hoy está muerto o con este joven. Ya, pero otra que tirón de oreja, ya habría que expulsarlo y obviamente alejarlo de cualquier niño o joven, para que no siga ocurriendo esto, como lamentablemente ocurrió en Uruguay y en tantos países del mundo. Medidas drásticas, cuchillo, bisturí a fondo, hasta el hueso, es lo que hay que hacer. Hasta aquí llegamos con el tema, creo yo, porque vaya a saber, ¿no? Esto puede seguir. Y ahora sí nos vamos a meter en el informe del día de hoy, que es muy doloroso también, tiene que ver con esa realidad que golpeó tanto a todos los uruguayos, pero específicamente, sí, a los habitantes de Dolores, en el departamento de Soriano. Un fenómeno que ya lo vamos a ver de la voz de los especialistas, ¿no? Tornados ha habido siempre, es cierto, ¿no? Pero de esta magnitud, ¿no? Y con las consecuencias y con la devastación que generó, no hay registros en nuestro país y por eso hacia allí viajamos, para ver lo que el tornado nos dejó, porque todo se sabe. El viernes 15, sobre las 4:15 de la tarde, se desató un inusual tornado acá en Dolores, departamento de Soriano. Dejó como saldo 5 muertos y una localidad destruida que intenta levantarse. Ahora bien, ¿se pudo predecir el tornado? ¿Se advirtió a tiempo sobre las tormentas severas que se avecinaban? El tornado, por su escala, microescala, un evento muy breve, y en función de las tecnologías disponibles en el Uruguay, no era un evento predecible. En los países desarrollados, donde el evento es muy frecuente, como en Estados Unidos, país en el que se registran unos 1.200 tornados por año, sí es razonable desarrollar todo un sistema de predicción de ese tipo de evento. Pero apenas ofrece 10-15 minutos entre el momento en que se detecta y finalmente impacta contra las estructuras o contra las personas. Pero Vázquez Melo hizo una precisión importante. El tornado, como evento puntual, no era predecible. Estas tormentas sí eran predecibles. Estas tormentas sí eran predecibles. ¿Estabas en tu casa en ese momento o estabas en la calle?
Ahí en la vereda de la casa, que vimos todos nosotros, pasó ese tornado, pasó por al lado de la iglesia está medio de costado. Mira, yo estaba en mi casa, directamente yo vi que se armaba de aquel costado de allá, viste, todo para este lado, pero en un abrir y cerrar de ojo tuvimos que meternos todo abajo en la cama, viste, porque eso se veía venir. El meteorólogo Nubel Cisneros coincide con Vázquez Melo en que desde temprano en la mañana del viernes se veía venir algo preocupante. Lo que yo vi, lo que yo analicé el viernes, en el entorno de 6:30 a 7 de la mañana comienzan a aparecer las primeras células de tormentas fuertes, que primero aparecen sobre territorio argentino y que ya en el entorno de las 7 de la mañana estaban sobre lo que era la frontera oeste y sobre la parte litoral de nuestro país. Estas tormentas, digo, aquellas personas que hacemos un seguimiento del pronóstico en forma continua, nos damos cuenta que no eran normales. ¿Por qué no eran normales? Digo, por la forma que había aparecido. Eran forma espontánea, eran tormentas muy potentes que se estaban formando. Ya comenzaron a aparecer algunas tormentas sobre lo que es la zona oeste del país. Se formaron muy rápidamente. Si bien en la madrugada se registraban algunas lloviznas, ahora comenzaron a registrarse, a desprenderse células de tormentas que se activan en forma muy rápida. Por lo general, en esta hora es cuando las tormentas se activan y luego hacia la tarde. Por lo tanto, vamos a tener algunas tormentas y algunas lluvias que se inician por la zona suroeste y litoral del país, luego se van a estar extendiendo al resto del territorio. Había información para hacer un correcto diagnóstico y para pronosticar las tormentas severas. Sí ameritaba por lo menos haber hecho un llamado de atención diciendo que las condiciones eran muy inestables y era muy probable que esa situación se generara, se comenzase a ingresar a nuestro país en las próximas horas. Esto que yo te digo era a las 7 de la mañana, ya sobre el mediodía ya las tormentas estaban ubicadas sobre el departamento de Colonia. Inclusive promediando la mañana ya habían aparecido otras tormentas sobre la zona oeste del país de forma puntual y cada vez era más importante la situación de inestabilidad. El Instituto de Meteorología emitió una advertencia amarilla, pero a las 2:30 de la tarde, 2 horas antes del tornado, bajó al nivel verde en Soriano y el suroeste del país. En el momento del evento estaba al nivel verde. Estaba verde. Sí, porque a las 2:30, y eso también te puedo brindar si el INUMED no tiene problema, porque yo creo que es una información pública, son los niveles que se emitieron ese día. O sea. Esto nos decía en una conversación telefónica el jefe de los predictores de INUMED, pero a Santayana no le autorizaron a dar una entrevista a cámara y el presidente del instituto, Gabriel Picciotano, con quien habíamos agendado una nota, finalmente la canceló. Evidentemente el predictor de turno del INUMED, aquella hora, entendía que los elementos no justificaban o no asignaban una gran probabilidad de la ocurrencia de tormentas severas. El tema es la realidad. Conforme transcurre el tiempo, las tormentas van ganando en intensidad y desarrollo, provocando fenómenos cada vez más intensos. Y eso claramente era distinguible, no solo a nivel de las imágenes satelitales, sino de las imágenes de radar que está siendo operado en Ezeiza, en Argentina. Si tú me preguntás qué hubiese hecho yo te hubiese dicho que yo hubiera puesto una alerta quizás de color rojo ya en ese momento. Por cómo era el comportamiento de las células de tormenta, porque no era un comportamiento normal, era una formación de tormenta que era espontánea, eran tormentas muy fuertes que aparecían. Y si uno tiene a alguien que sale a decir en un micrófono que había que hacer una alerta roja cuando es un disparate hacer una alerta roja. Ahí estamos en problemas. Cuando se le da espacio a gente que dice cosas que no corresponden y se toman como cosas válidas, ahí yo creo que estamos en problemas. A partir de la presencia de esas tormentas de carácter severo, correspondía emitir un aviso meteorológico especial, por lo menos de nivel naranja. De naranja a rojo. Sí, por supuesto. Una advertencia amarilla es lo que corresponde con ese tipo de fenómenos que estaban previstos. Todo el resto que ocurrió me da la impresión, de acuerdo a mis conocimientos, que no soy meteorólogo, de que no eran para alerta roja, ¿no? Y vuelvo a decir... Está bien, pero ¿eran para alerta verde? ¿Para decir acá el peligro ya pasó? Cuál fuera el color de la alerta, me da la impresión de que en este caso no hubiera cambiado absolutamente nada, porque independientemente del color de la alerta, el tornado, cuando se produce, es destructivo y no se puede predecir. Pero independientemente de que el tornado no se podía predecir, es de imaginar que si se hubiera emitido una alerta roja, muchos ciudadanos habrían tomado otros recaudos. Le digo, mirá, Flor,
Popi, apurate que se viene un tornado, y dejó todo, y se vino y se nos vino todo encima ya. Y él sosteniéndola, abrazándola porque quería disparar, no sé lo que quería hacer la chiquilina. Fue un momento tan horrible. Nosotros nos dejó todo hecho tira. Ni un techo siquiera nos dejó. Pasó todo muy rápido. Se me cayó una viga en la cabeza y me sacaron de los escombros. De abajo de los escombros. Estoy viva de asco nomás. ¿Y no es un error que estuviera en verde? Por eso yo estoy haciendo estuve haciendo la animación de imágenes y analizando la información que tenía el predictor en su momento. Lo hablé con él, no está bien, está en shock, es más, ya yo creo que éramos 8 pronósticos, ya 4 se quieren ir, no sé cómo vamos a hacer, porque es un lugar de mucha responsabilidad, que te pueden pasar estas cosas por la forma y la metodología de trabajo que tenemos. Pero ¿por qué el predictor del Inumet bajó el nivel de riesgo a verde? En la imagen 8, el suroeste del país parcialmente está liberado de dichas formaciones tormentosas. Sobre las 2:30 de la tarde, el sistema que que había dejado de afectar lo que era Soriano y Flores, que ya estaba afectando el resto del sur del país, la franja costera principalmente. Entonces el predictor en ese momento decide cesar para esos 2 departamentos y dejarlos en verde mientras seguían el seguimiento del sistema. O sea, se iba moviendo el nivel amarillo a medida que avanzaba el sistema de tormenta. ¿Eso significa que pudieron haberse descansado y decir: ¿se está yendo, así que no hay necesidad de advertir nada? La masa de aire no había cambiado, las condiciones genéricas de inestabilidad tampoco. Lo que hubo fue una mejora temporaria condicionada por una onda corta en altura. Yo no tengo nada que ocultar, yo soy el jefe de los predictores y si cabe alguna responsabilidad en el acierto o en el error de los predictores es mía. Salir y decir qué fue lo que pasó y no, lamentablemente ya sucedió, ¿no? Pero más allá del error del Inumet, el episodio del tornado deja algunas enseñanzas. Creo que hace falta más información. Creo que tenemos que hacerle conocer a la gente qué es lo que tiene que identificar cuando escucha en algún medio que te dice una alerta roja, una alerta naranja, porque creo que la población no tiene mucho conocimiento de lo que te ocurre. De hecho, me pasa a mí, mucha gente me pregunta qué significa, qué debo hacer ante una alerta naranja, una alerta roja, qué se hace, qué es lo que no se hace. ¿Y ahí quién está fallando? Inumet, que es el instituto gubernamental. Y es el responsable, el responsable el único que tiene autoridad para generar alertas en el país es el instituto oficial, es el Instituto Uruguayo de Meteorología. Tal vez lo que tenemos que discutir en nuestro país es cuál es el nivel de aceptación por parte de la población, de los medios, etcétera, de lo que significan las advertencias y las alertas, ¿no? O sea, efectivamente tenemos una historia donde en algún momento en el pasado algunos eventos importantes tal vez no fueron predichos de forma adecuada. Agosto de 2005, por ejemplo. O el hecho de que en algunos momentos hay una sensación de que se puede abusar de las alertas y por lo tanto avisan que puede llegar a pasar algo y después no pasa absolutamente nada. O sea, una alerta amarilla es algo muy concreto y si para que la gente se lo tome en serio tenemos que poner un rojo donde no corresponde un rojo, es porque estamos en problemas. También hay que ser muy cuidadoso con las alertas, porque si vos das todos los días alerta, después la gente tanto le va a dar una alerta roja, una alerta naranja, una alerta verde o amarilla. Perdimos un compañero, tenemos otro grave en Colonia y bueno, y ahora entre toda la gente, los compañeros, estamos ayudando de tratar de recuperar todo lo que se ha perdido. ¿De qué era el techo ese que no está más? De zinc. Y volteó paredes también, ¿qué fue lo que causó la muerte del compañero? Exactamente, justo venía el compañero entrando en un auto y se le cae la pared encima. Empezamos a sentir el viento en un extractor que en la ventana de la cocina de la iglesia donde estábamos trabajando. Y éramos 5 los que quedamos. Le digo, vamos al baño, vamos para el baño. Y después nos apunamos todas. Un sonido tan fuerte que nos quedamos aturdidas. Veíamos ahí los testimonios de los habitantes de Dolores horas después de sufrir ese tornado devastador. Pero claro, 8 días después nosotros volvimos y es lo que le vamos a mostrar más adelante después de la tanda. ¿En qué está ahora Dolores? Ahora, veían ahí que hay varios temas polémicos, sobre todo en lo que tiene que ver
con las alertas. Parece haber consenso en cuanto a que un tornado es casi imposible de predecir. Sí, ¿no? ¿Va a haber un tornado acá? No. Ahora, hay condiciones jorobadas, de tormentas severas, que eventualmente podrían derivar un tornado. Bueno, según los especialistas, sí. Eso no solo se pudo, sino que se debió haber advertido, y no lo hizo el Instituto de Meteorología. No solo lo hizo, sino que estaba, como veíamos, en verde horas antes de que se desatara ese tornado. Sí, inicialmente ese día a las 7 de la mañana estaba en amarillo, pero después, curiosamente, 2 horas antes del evento, estaba en verde. Cuando ya decían algunos de los meteorólogos consultados, amarillo se hubiera quedado corto. Así que verde es, no hay alerta, está todo en orden. Se va hacia la derecha las tormentas. Y más allá de que, como decía Nubel, es verdad que no hay conciencia en la población de los colores y qué significa, porque no hay mucho conocimiento a ese respecto. Si a vos te dicen alerta roja, vos te quedás en tu casa y no salís. Mi hijo tiene claro, hay alerta roja y festeja porque sabe que no hay clase, ¿no? Claro. Acá, si hubieran dicho alerta roja o alerta anaranjada, capaz que más de uno se habría quedado en su casa y quizás no hubiera fallecido. Mirando para afuera. Acá había color verde. Color verde es lo que había en Soriano, a juzgar por lo que el INUMED estaba informando. Y una precisión, el color amarillo ni siquiera es alerta, es una advertencia. Es, che, cuídate. Pero las alertas, naranja y roja, bueno, es poner las barbas en remojo, es cuidarse un poquito. Como veían ustedes, el director del INUMED finalmente canceló la entrevista que nos habían prometido. Sí tuvimos un testimonio que vos habías grabado, conversación telefónica con Santayana. Santayana es jefe de los predictores. Yo quiero quebrar una lanza por Néstor Santayana, porque él lo dice claramente. Yo quiero hablar y quiero ver la cara, y si hubo un error, asumir las culpas. Pero así como quiebro una lanza por Santayana, le tengo que dar un tirón de orejas al presidente del Instituto Uruguayo de Meteorología. Primero porque fijamos la entrevista. Él nunca me atendió, empezando por ahí. Siempre estuve hablando durante 4 días con sus secretarias. Y yo les decía encarecidamente que quería hablar con él. Obvio. En ningún momento me devolvió la llamada y me mandaba mensajes. Pero a través de ella sí acordamos una entrevista, la cancela el mismo día y después da la orden de que nadie hable. Y vos ya habías grabado a Santayana. Pero además, cuando el mismo día Santayana había hablado con colegas de Buen Día Uruguay, con Marianela Lugano, y el mismo día la dejó hablar con Buen Día Uruguay, pero con Santoiseña no hable. Entonces suponemos que algo no quiere decir. Sí, vaya uno a saber, uno quiere que suponer eso. No sé. 4 días hablando con una secretaria, que no es Obama. No quiere quedar en evidencia que la pifiaron, de acá a Dolores la pifiaron, obvio. Pero Santayana dice, no, las cosas hay que decirlas. Esas son, dar su versión. Viste, las dos actitudes que se pueden tener. Si no, mejor no doy la cara o asumo los errores. Bueno, sí, doy la cara. Bueno, vamos a seguir hablando de esto de los tornados. Y vamos a explicar cómo se genera, para estar atento, qué cabe esperarse en un futuro. ¿Este tipo de tornados es una excepción o acaso puede venir más? ¿Qué tanto tiene que ver el calentamiento global, de que muchas veces hemos oído hablar? Y lo más importante, fuimos a Dolores el fin de semana, el Checho estuvo allí, vamos a compartir con ustedes cómo está intentando reconstruir esa ciudad la gente que ha sufrido las consecuencias del tornado. Ahora, les quiero decir que viene el 1 de mayo, lamentablemente cae domingo, el 1 de mayo. Che. Decir que el año que viene va a caer lunes, ahí sí, vamos en coche, pero ahora, bueno, 1 de mayo seguro que nos vamos a juntar, como es tradición, por lo menos en mi casa, el asadito. El asado del 1 de mayo. Con la familia. Y bueno, y qué lindo que sería hacerlo en tu propia casa. Se lo digo a ustedes. Bueno, miren esta propuesta. El sueño de tener tu vivienda propia lo hace realidad Tecnogar. Tecnogar Viviendas, confort y calidad, donde toda la familia podrá disfrutar. Tecnogar Viviendas. Viviendas Tecnogar, Montevideo, Punta del Este. O visitaros en www.viviendastecnogar.com.uy. Decidite y pisá firme, reservá tu Tecnogar y empezá a disfrutarla en muy poco tiempo con tu familia. Viviendas Tecnogar, tu lugar, tu casa. Tecnogar Viviendas. Viviendas Tecnogar, tu lugar, tu casa. Y ahora sí vamos al corte para venir con la segunda parte del informe sobre lo que el tornado nos dejó en este Santo y Seña, porque todo se sabe.
Seguimos con más Santo y Seña en vivo, van a ser las 11:30 de la noche. Lo que el tornado nos dejó es el tema de hoy, porque obviamente que dejó destrozos, pero ojalá que también nos haya dejado enseñanzas que podamos capitalizar. Recién escuchamos a los especialistas. Vázquez Melo decía, bueno, cabe esperar mayor frecuencia y mayor intensidad de este tipo de fenómenos, y vamos a profundizar en eso. Ahora, es verdad que tornados siempre hubo, es cierto, es verdad también que hubo mucha mala suerte acá, porque capaz que hay un tornado y vos ni te enterás porque pasa por el medio del campo. ¿Ah? De hecho, sin pena ni gloria. De hecho, eso es muy común. Me decían varios meteorólogos eso. Se han dado en los últimos años tornados, sobre todo en esa zona, en el suroeste del país. Pero suelen darse en descampados, en el campo. Sí. Y esta vez golpeó un centro poblado, que es la excepción, es lo que no suele suceder. Claro, por un tema de probabilidad. Exacto. En Uruguay hay mucho más campo que ciudad. Sí. Pero le tocó lamentablemente a Dolores. Y ojo, porque pueden darse con más intensidad, como vamos a ver. Ahora, ¿cómo se puede dar cuenta uno que está frente a una probabilidad de un tornado? Podemos compartir algunas imágenes. Hay una nube gigante, una supercélula, así se le llama, mete miedo, una cosa así como la que estamos viendo. Sí, claro. Se forma como una burbuja de aire caliente ascendente, digamos. Esto se da cuando hay inestabilidad atmosférica. Esa calma chicha, esa humedad que no corre ni una brisa, la pelota, ¿no? Sí. Se está armando. Y mucho calor. También pesado, ¿no? Pesado. Baja presión, ¿y qué ocurre? Bueno, lo que vemos a continuación. Esa energía, esa cantidad impresionante de energía que se está acumulando, se desencadena como tormentas severas, como vientos fortísimos y eventualmente como un tornado. Nunca hay certeza al respecto, pero es una posibilidad cuando se da este fenómeno del que estamos hablando, esa supercélula. Ahí vemos al tornado típico, ¿no? Me decía Vázquez Melo que si tendrá energía este bicho, que no sos vos, ¿no? Otro bicho, ¿no? Que es equivalente al de una explosión nuclear. La fuerza, la energía que tiene un tornado. Una explosión nuclear de baja potencia, pero explosión nuclear al fin. Pero levanta un auto tranquilamente. Y sí. Bueno, si no, preguntarle a los doloreños. Sí, claro. Yo mismo el fin de semana, 8 días después, vi autos ruedas para arriba. Hay una escala que mide la intensidad de los distintos tornados, como vamos a compartir. Ustedes saben que este fue catalogado dentro de F3, no leo bien de acá, pero creo que es de 250 a 320 kilómetros por hora. Imagínate, ¿no?, lo que es esa fuerza. Y hay zonas del territorio nacional que están más expuestas a esta eventualidad, ¿no?, por las características geográficas. Precisamente, como vemos allí en el mapa, Soriano, el litoral uruguayo, la parte que está más en rojo, la que está más expuesta a la posibilidad de sufrir este tipo de fenómenos. Nubel Cisnero estudió específicamente esta zona y me decía que Dolores Soriano, el departamento Soriano, está en un corredor de tornados. Ese mismo que veíamos. Soriano y Colonia también. Bueno, pero fuimos a Dolores y vamos a compartir con ustedes algunos de los mensajes, uno de ellos preocupantes, que han estado llegando en las últimas horas. Como por ejemplo este de Suelen Castro, que dice: soy de Mercedes, acá se comenta que los fallecidos son más de los que dijo la prensa y que no se dice para no crear tanto pánico en la población. La verdad es que ese pueblo está devastado, ustedes no tienen idea de los choqueados que están. Hay un niño que el papá le hizo poner un casco y no se lo saca, va a todos lados con el casco. Después de una semana en una escuela de 400, solo asistieron 14 niños. Esto es más difícil de lo que los medios transmiten. La gente está desolada, con una gran tristeza en su rostro, sin esperanzas, sin sueños y sin fe. ¿Qué hay de esa cantidad de muertos de la que habla en el mail? Yo me encontré con el mismo rumor en Dolores, pero era casi como una leyenda urbana. Lo que dicen las autoridades, me lo dijo el propio intendente de Soriano, Agustín Bascú, también me lo dijo hoy mismo María Fajardo, la directora de Acción Social de la Intendencia, es: te doy mi palabra que son 5. Acá hay gente que desconfía porque fue de tal magnitud y nos choqueó tanto y dejó autos para arriba y destruyó casas, que muchos dicen, ¿cómo solo 5? Hay que tener en cuenta que duró 40 segundos. Y bueno, están contabilizados y los registros. Y atravesó una parte de la ciudad de Dolores, diagonal, no toda la ciudad. Específicamente en diagonal. De hecho, nosotros veíamos cómo destruyó una casa, y una casa mucho más enclenque, más débil, y de repente con techo de zinc, a 15 metros, no le hizo nada, porque el tornado fue en aquella dirección.
Entonces el azar también tuvo algo que ver para esos habitantes. Ya lo vamos a ver, pero otros mensajes que llegan, yo le decía algunos preocupantes, porque sin duda que la solidaridad de la gente acá se hizo sentir y se está haciendo sentir, ¿no? Y se nota estando ahí. No siempre bien canalizado por lo que dice Jenny. Dice, voy a lo medular, las cosas no están siendo como las pintan algunas personas o como quieren que las vean los demás. Hoy una chica que tiene un hijo y a causa del tornado perdió el trabajo, no tiene trabajo, le está haciendo falta ropa de invierno para el niño y para ella. Fue a hablar con una visitadora social, le planteó el problema que tenía. La visitadora le dijo que vaya al estadio a pedir que no esté pasando frío ni el niño ni ella, pero cuando fue se encontró con que las mujeres que estaban ayudando a repartir ropa apartaban la más nueva y la mejor a un costado y dejaban para las personas que iban a buscar la más gastada, la percudida y que estaba no en muy buenas condiciones. Cuenta que otra mujer fue a buscar sábanas y colchón y le dieron las sábanas más percudidas y gastadas que tenían. Yo digo, las donaciones son para las personas que tienen y que no les pasó nada o para las personas más necesitadas. Hay personas que eligen a quién darle lo mejor y a quién lo peor. Y luego dice, lo mismo está pasando con los materiales de construcción. Mucha gente ha ido a pedir y no necesitan, y como van y no saben realmente quién precisa y quién no, están dando personas que se aprovechan de la situación. Me parece que deberían seguir un control para los que realmente necesiten, no se queden sin nada o con lo que está en malas condiciones. Miseria hay en todos lados, sí. Y este mensaje expresa también desconfianza, porque Andrés Torres nos escribe, se presidente, y en lo medular, como vos decís también, nos dice, el motivo por el cual les informo es que queremos respuestas y saber quiénes son los encargados de administrar el dinero donado por figuras conocidas como jugadores de fútbol y demás personas. Hasta ahora no han dado nada a la gente, se pasa frío e incomodidades extremas. Parece ser que los encargados de esa comisión son individuos de alto poder adquisitivo que están ayudando primero a los de su categoría que se vieron afectados por el fenómeno. Bueno, hay una desconfianza sobre cómo se reparten los dineros. Para no hablar de los que estuvieron robando, aprovechándose minutos después del tornado. Tremendo. Pero vamos a compartir con ustedes el drama de los habitantes de Dolores después de lo que el tornado nos dejó. Los doloreños se juraron salir adelante, pero muchos desconfían del apoyo del Estado y esperan que no se limite a un montón de chapas. Tuvimos un tornado mucho menor, ¿verdad? En el 2012, diciembre de 2012, fueron unas 120 casas que tuvieron problemas, ahora son 2.000. Tenemos unas 20.000 personas acá, un 40% de la ciudad, lo agarró en diagonal. Pasó por el centro, después barrios bien humildes, la zona de Cadol. ¿Cuántas personas se vieron afectadas? Y bueno, entre 6.000 y 8.000 personas más o menos. Entre 6.000 y 8.000 personas más o menos. Y veíamos autos en las esquinas dando vueltas, motos, la gente corriendo, casas en la zona céntrica ahí. Y ahí vimos empezamos a ver la envergadura que tenía esto, ¿verdad? El tornado comenzó a golpear a los doloreños en el barrio Cadol, donde está la cooperativa agraria de Dolores, sensiblemente dañada. Así que es hacer leña del árbol caído, ¿no? Ah, sí, igual que va a ser. Río revuelto, gracias pescador, como quien dice. ¿Todo esto lo tiró el tornado? Sí, lo tiró el tornado, sí, todo esto. Sí, lo tiró todo. ¿Tú cómo fuiste afectado? Mi hermano fue afectado, que le tiró toda la casa ahí atrás mío donde estoy ahí. No le dejó nada. ¿Ahí atrás? Sí. Y el suelo está grave en Mercedes y la señora está grave también en Mercedes. Efectivamente, su hermano Carlos y su esposa fueron damnificados por el tornado, aunque la sacaron barata. ¿Estos escombros era su casa? Esta era la casa, que todo cayó. ¿Dónde estaba usted? Que estábamos armando, yo estaba trabajando en un taller que no me pasó nada, pero acá estaba la señora. Que llegó a la peor parte. La señora, bueno, cuando vinimos estaba apretada bajo las piedras, como pudimos la sacamos, toda lastimada, quebrada la pierna, las costillas quebradas, bueno, está viva, por lo menos está viva, estamos contando esto, pero esto ya pasó, está viva. Está internada ahora. Está internada, sí, y ella todavía sacó el teléfono y me llamó por intervenir, dice que estoy apretada con las piedras, no sabía lo que había pasado, y bueno, la cuestión que fue un segundo y
ella se tenía que ir al sanatorio justo, y entonces cerró la puerta, salió y le agarró el viento ahí y se rinconó ahí en la puerta, y ahí no supo más nada porque cuando la encontramos ya se había desmayado y tiraba el celular al costado. Tuvo la mala suerte que justo pasaba por acá. La mala suerte que pasaba por acá, porque era el caminito que tenemos de salir. El padre la estaba esperando en la camioneta afuera, por eso se volvió la camioneta para allá. Se salvó de milagro. ¿El vehículo? El vehículo quedó allá lo ve. Ruedas para arriba. Estaba mi suegro ahí esperándola para llevarla al sanatorio, porque ella tenía turno para el sanatorio. Y bueno, y en eso no supieron más nada. Levantó eso, fue una tormenta que vino de acá atrás, impresionante, arrancó acá atrás. Y ahí, por el aire, y un hombre que estaba enfrente, que estaba escondido ahí atrás, se quedó escondido porque estaba ordeñando una vasca ahí atrás. Y vio esas cosas que nunca ha visto en la vida. Bueno, y ahí quedó. Y fue como pudo, lo pudo sacar de abajo de la camioneta. Menos mal que está vivo mi suegro. El barrio más golpeado por el tornado es Los Altos de Dolores. Emiliano Fernández perdió su casa y su hijo adolescente lucha por su vida en el hospital de Rosario. Le partió la cabeza. Él había quedado abajo de la ventana y la reja arriba. En la pieza era techo de chapa. Y donde yo estaba en la cocina era techo de hormigón. Y el techo fue a parar allá. Y a mí se me cayó las paredes nada más encima. Y yo alcancé a hacer un hueco con la mano porque me faltaba el aire. Saqué un hueco y le grité a él, porque le escuché la voz. Y él me sacó de abajo el escombro. Los vecinos lo sacaron entre varios de los escombros. Sí, vinieron todos los vecinos y después sacaron a mi hijo. Contra este lado estaba su casa. Ahí era mi cocina, ahí, atrás del posto. Y acá había otra casa más. Había mi cuñada. Su cuñada. Claro. Ahí ahora está todo este descampado. Ahora te quedó todo campo. ¿Y dónde está viviendo? En la casa de una hermana mía. Y yo quedé vivo y ahora falta que mi hijo, Dios me lo salve y me quede vivo. Pues después lo demás, todo tiene solución. Mientras Fernández reza por la vida de su hijo, Gustavo Joné intenta asimilar que un tornado se llevó a su madre. Él estaba cazando en el monte cuando recibió una llamada y se fue corriendo a su casa, pero ya no había casa. Me enteré cuando llegué con los perros ahí, me cayeron las medias. ¿Sabés qué le pasó? Que quedó aprisionada entre los escombros. Sí, lo sacaron los vecinos y le dieron una mano y lo sacaron. ¿Ya era tarde? Sí, ya era demasiado tarde. ¿Falleció después en el hospital? No, falleció en el momento. Fui al hospital ahí me avisaron que estaba muerta, que había fallecido. ¿No llegaste a despedirte de ella? No. Lamentablemente no. Imagino que no debe ser sencillo para vos mirar ahí y ver el hueco vacío. ¿Qué te parece? Que no hay nada. Porque no dejó nada. Se llevó todo. Es bravo. Yo me acuerdo por toda la vida. Por toda la vida porque digo, me llevó la vieja. Que es lo que más quería yo. Es bravo. Esta vecina del barrio Cadol dijo que fueron 2 los tornados, que se unificaron. El primero se formó acá. ¿Fueron 2 tornados? 2 tornados. Después se juntaron, se unieron. Digo, es la declaración del carpintero que justo estaba trabajando en la casa de mi hermana. ¿Qué rompió acá? Todo. ¿Le voló el techo? Está, el techo sí, ahora está sacando los ladrillos nomás y eso, y está todo. No hay nada. Era todo paredón, portón, no quedó nada. Y estamos echando un techo de hormigón porque el viento se lo voló. ¿Cuántos son laburando acá? ¿8? Somos 8. ¿Y qué hora están? No, ahora los vamos a echar, yo estoy de la 1, desde ahora hace un ratito, pero hace como 3 días que están trabajando acá. Buenas. Buen día, permiso. Esta señora y sus hijos perdieron su casa. Desde allá hasta acá era toda la casa. ¿Usted dónde estaba? Yo estaba trabajando y mi hija mayor con el nene estaban acá. ¿Qué les pasó? Y gracias a Dios nada, porque el nene salió para afuera y vio cuando se venía todo, le llamó a la hermana que se estaba bañando y atinaron a meterse debajo de la cama. ¿Qué le tiró abajo? Nos tiró primero la cocina y la otra parte estaba en peligro de derrumbe y cuando sacamos las chapas se vino todo al piso. No nos dejó nada prácticamente. ¿Usted vivía acá? Sí. ¿Y ahora dónde se está quedando? Acá. Hicimos para meternos. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿esto lo hicieron ahora de apuro con chapa? Sí, lo hicimos de apuro. Para pasar la noche. Y lo que tenemos para pasar todavía.
porque vaya a saber cuánto tiempo más nos queda. Yo lo único que pensé en mi trabajo era en mi hijo, la casa no me importaba y no me importa. Yo cuando llegué a la Cadol, que vi el desastre, yo dije, bueno, mi hijo. Lo único que pensábamos era en los nenes y nada más. María Fajardo, directora de Acción Social de la Intendencia de Soriano, dejó en claro cuál es la prioridad a la hora de recibir donaciones. Ahora estamos necesitando materiales de construcción. Estamos hablando de 2.000 viviendas afectadas. Eso implica que el que sabe de sociología sabe que en una vivienda hay más de una familia a veces, más 150 comercios también, pequeños y grandes, que los grandes tendrán seguro, pero que los otros no tienen nada. Yo hablé con el señor presidente el otro día y le dije que precisamos la ayuda del gobierno. Yo no tengo por qué dudar que no nos van a dar ayuda. Debo decir que solo con chapas no se arregla Dolores. Solo con chapas no se arregla Dolores. Él nos prometió a mí y a los damnificados fundamentalmente que va a reconstruir Dolores, palabras textuales. No solo traer chapas. No solo traer chapas, o sea que las chapas son, digamos, a mi entender, es algo simbólico. Mucha gente se quedó con eso. Se precisa mucho porla, se precisa mucho hierro, se precisa mucho bloque, ladrillo, o sea, no es solamente chapas, esto con chapas no se arregla. Estábamos hablando, sí, daños tal vez de 40 y pico millones de dólares. Necesitamos la ayuda, sin la ayuda no podemos reconstruir Dolores. Y este departamento, aquí nació la patria y aquí debemos demostrar que se puede reconstruir una ciudad, que la gente canalizó la bronca, el dolor, la impotencia saliendo a la calle a trabajar. Es muy fuerte todo lo que mis oídos han escuchado y han decir, nada, no importa, pero vamos a estar hasta que el último día de la reconstrucción de esta gente. Y están llegando alimentos con cartas de niños adentro, con dibujos que hicieron los niños de acá, cosa que tenés que ser muy jodido para no movilizarte. En un principio eran más de 100 los evacuados en el gimnasio cerrado y el fin de semana pasado la Intendencia tenía solo 23 por la generosidad de muchos ciudadanos que les abrieron sus puertas a quienes no tenían puertas para abrir. Varios de los que todavía quedan durmiendo en el gimnasio son niños. Una pareja de padres prefirió que fuera su hija quien contara lo vivido. Venía un coso negro como tierra así, y como palo negro, pero veíamos palo y eran chapas. Y entonces se empezó a formar y las cosas se iban levantando. ¿Vos dónde estabas? ¿En la calle? No, estaba en la escuela adentro y veíamos. Por lo menos son unos cuantos para jugar acá. Sí. Hay unas cuantas nenas, hay pelota para jugar. Tengo pelota. Sí. ¿Tenés ganas de volver a tu casa? No. ¿No? Pues no tengo casa ahora. Algunos voluntarios llegaron desde Montevideo con la única misión de levantarle el espíritu a los damnificados por el tornado. Venimos a ayudar tanto a lo que sea reconstrucción, animación, y si bien la parte física de reconstrucción y eso es totalmente necesaria, el ánimo de la gente es el que está muy afectado y venimos desde ese lado a ayudar sobre todo. ¿Vamos a acompañar a la próxima casa que vayan? Vos sos el que regala abrazos. Yo regalo abrazos, sí. ¿Quiere aceptar un abrazo? Se lo regala. Siempre los mató. Nos mató porque somos jefas de familia, somos mujeres. ¿Te destrozó mucho? Todo, no nos dejó nada. Calle en la esquina. El tornado no solo destruyó viviendas, también arruinó comercios grandes y chicos. ¿Qué había acá? Un vivero. ¿Un vivero? Sí. ¿Lo destrozó? Y no quedó nada. Y allí enfrente había un almacén, no quedó absolutamente nada. Tampoco. ¿El techo? Nada. ¿También voló el techo? El techo volado y las paredes partidas. Por lo menos digo que lo principal ahora es limpiar. Después que se limpie, se va a ver por dónde se empieza. ¿Perdió mucha plata el hombre? Debe haber perdido, sí. Perdió todo, o sea, al vivero no le quedó nada y del almacén tampoco. O sea, sacamos los freezer, la heladera, lo que estaba sano, pero después, nada. Y había una peluquería al costado y no le quedó nada a la peluquería tampoco. ¿Lo agarró de golpe o lo vio venir? Lo vi venir cuando parecían papelitos y eran las chapas y en eso se vino, y empezó a levantar el techo y ahí me vino para... ¿Arrancó el techo? Sí.
En el Uruguay nunca ha pasado esto. Si tuviera que cotizar lo que perdió, ¿cuánto perdió? 70, 80 mil dólares lo perdí. Tengo la máquina rota, que la partió. Tengo otra por acá también que está rota. Al Liceo de Dolores se le voló el techo y así quedó la Asociación Agropecuaria en el centro de la ciudad. Acá era un supermercado, ahí va, sí. Y lo destruyó por completo. Todo, no quedó nada. Como ustedes están viendo ahí, nada. Arrancó todo. Ven, ahora se ve una tormentita y ya. Caen 3 gotas y se asustan. Ah, sí. Se arma una tormenta así y ya. Está todo asustado. A mí me voló 2 techos y dos piezas y la cocina. Era un trueno y un trueno que no cortaba. Y yo le dije a Arturo, yo digo, mira, eso pasó cuando cumpleaños acá de una vecina y después se vino un viento fuerte. Y yo estaba pendiente de ese trueno, como 1 hora estuvo el trueno, dale, sin cortar. Sí. Y después se vino todo ese ruidaje, ¿no? Ese sillón estaba allí y lo llevó arrastrando hasta el zaguán allá. ¿Por qué cree que pasan estas cosas de la naturaleza? Y no sé, será porque Dios quiere algo distinto de las personas y nos hemos olvidado mucho de Dios. Y bueno, Dios también nos deja que hagamos lo que queramos y que pase lo que quiera. Más lejos de Dios, pero más cerca del hombre, los especialistas atribuyen una gran cuota de responsabilidad al cambio climático. Debido a lo que ha hecho el hombre y lo que sigue haciendo el hombre, el clima está cambiando y ese cambio de clima implica una cantidad de modificaciones en ciertos eventos. Por ejemplo, se ha detectado claramente en diferentes lugares del mundo un incremento de patrones de lluvias más intensas, en otros lugares incremento de los patrones de sequías más prolongadas y más intensas y más frecuentes. Por otro lado, olas de calor, de las cuales no teníamos, no con la intensidad o con la frecuencia a la que se están dando. Con 95% de probabilidad, el origen del cambio climático que estamos viviendo en este momento es humano. El origen del cambio climático que estamos viviendo en este momento es humano. Y lo relaciona las 3/4 partes con las emisiones que se provocan en el uso de los combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas natural en última instancia, y la deforestación, y en proporción mucho menor las emisiones del sector de la agricultura, fundamentalmente de la ganadería, pero de la agricultura en general. Somos un país ganadero. Eso complica. Eso complica mucho. Si uno ve un mapa de Uruguay, cuáles son los principales productores de gas carbónico, es el ganado nuestro, y por lo tanto en un mapa nosotros estamos casi en un primer lugar de emanación de gases. Ese incremento de la concentración de gases de efecto invernadero, según la mayoría de los expertos del panel intergubernamental de cambio climático, explicaría la mayor parte del calentamiento en capas bajas de la atmósfera detectado por lo menos en los últimos 25 o 30 años. ¿Pero qué significa? Que hay más energía disponible en la atmósfera. Que se debe disipar. ¿Y cómo se disipa? Bajo una mayor frecuencia e intensidad de los eventos meteorológicos extremos o adversos. Entonces, cabe esperar, extrapolando al futuro, que de continuar este calentamiento cada vez van a ser más frecuentes los tornados y más intensos. Y cuando digo más intensos me refiero con mayor diámetro, con mayor velocidad tangencial, con mayor capacidad destructiva. Cada vez van a ser más frecuentes los tornados y más intensos, con mayor capacidad destructiva. Lo decíamos entonces, el hombre que está sufriendo las consecuencias de lo que el mismo hombre provoca. El calentamiento global tiene mucho que ver con estos fenómenos que se dan con mayor frecuencia y mayor magnitud al que se daba antes. Ahora, en relación a los evacuados, ¿cuántos quedan a 12 días de ese tornado? Decíamos que el sábado eran 23, al día de hoy son 19 los evacuados que todavía están en el gimnasio cerrado de Dolores, nos decía María Fajardo, la directora de Acción Social de la Intendencia. Bien, están llegando donaciones, vamos a poner en pantalla, compartir los teléfonos con los cuales se pueden comunicar, ¿verdad? Sí, se pueden comunicar al teléfono 4534-9008
o 4534-9000. Lo que más se precisa al día de hoy son materiales de construcción, todo tipo de materiales de construcción. También son bienvenidos los alimentos no perecederos y los artículos de limpieza. Y lo que nos pedía Fajardo es que hiciéramos hincapié en que ya está bien de ropa, no es necesaria más ropa, pero sí es prioridad los materiales de construcción. Hoy leíamos mensajes de gente que decía que las cosas donadas no necesariamente llegaban a destino, que no había controles eficientes. Ahora me escribe al Facebook una persona que dice: acá hay una terrible joda, ustedes deberían investigar, yo soy constructor, a mí no me pasó nada, el alcalde no quiere dar las cosas, ayuda a los conocidos, no me nombres, etcétera, etcétera. Te podría dar muchos detalles. Hoy una empresa particular salió a repartir frazadas y abrigo por su cuenta. Los galpones están atestados y no dan las cosas. ¿Qué pasa con esto? Bueno, Fajardo me decía que hoy mismo ya se estaban empezando a entregar las donaciones casa a casa, puerta a puerta. Y esto de ir casa por casa a los barrios más damnificados no es porque sí, es precisamente porque al principio alguno fue a buscar algo que no le correspondía y se lo daban sin mucho contralor. Entonces dijeron, iba uno y decía, fui damnificado, dame 3 colchones. Y le daban 3 colchones o canastas con alimentos. Pues bien, ahora, me explicaban desde la Intendencia, se decidió hacer un relevamiento e ir puerta a puerta, ver el daño que ocasionó el tornado y ahí sí se les está dando lo que están precisando. Lo otro, son 2 los comités que están trabajando. Algunos nos decían, averigua bien, a ver si nos están pisando o si no hay un duelo de egos o a ver quién. Lo que me decía el propio intendente Bascú es que son complementarios. Estamos hablando del Comité Nacional de Emergencia, Comité Departamental de Emergencia en este caso, que preside el propio intendente Bascú y apoyado además por el SINAE. Y por otro lado el Comité de Reconstrucción de Dolores, que está formado por Fuerzas Vivas, ONGs y empresarios de la zona. Hablando de la reconstrucción de la ciudad, eso me interesa. Estuviste hablando con el intendente Agustín Bascú. Sí. ¿Qué te dice en relación a eso? ¿Por qué? Hay toda una obra por delante, todo un desafío. Lo que él me dice es que se precisarían unos 25 millones de dólares para levantar aquellas viviendas que fueron destruidas, a lo que hay que sumarle unos 150 comercios, pero además hospital, comisaría, el liceo que vimos que le voló el techo, iglesias. En total, él calcula, se precisan unos 40 millones de dólares y está expectante de la ayuda prometida por el propio Tabaré Vázquez. Hay que decirlo claramente, Vázquez dijo, se va a reconstruir Dolores, me comprometo a reconstruir Dolores. Mucha gente se quedó con la firma por las chapas porque fue la primera acción social del gobierno, claro. Pero no se queda ahí. No se queda ahí, no se quedan las chapas. Bueno, muy bien. Hablando de la reconstrucción, bueno, hay mucho dinero que es necesario. Justamente voy con el bicho para hablar de eso, este tornado y a su vez el temporal que afectó al país, porque se suma obviamente las inundaciones que tantos departamentos han estado sufriendo y siguen sufriendo y totalizan pérdidas millonarias, ¿no? ¿Qué tan millonarias? Bueno, la estimación del gobierno es que todo eso suma 100 millones de dólares en pérdidas materiales. Estamos hablando de caminería rural, rutas, afectación hasta un puente que se cayó y, por supuesto, las viviendas. Y aparte en un momento de la economía muy particular, sabemos que está estancada, el PBI creció un magro 1% en el 2015, sí, claro. Y en ese contexto es bastante difícil conseguir dinero, que es tan necesario, ¿no? Bueno, y ese es el mensaje del gobierno, bueno, no es fácil conseguir para todo, eso puede despertar reclamos, incluso puede dar lugar a debate político, como cuando Pedro Bordaberry salió a decir que se deje de lado el berretín ante la arena, la prioridad es Dolores. Eso es motivo de otro tipo de análisis, pero lo cierto es que el gobierno anunció que va a asistir a las intendencias para caminería rural con 360 millones de pesos. Sí. Esos son aproximadamente un poco menos de 12 millones de dólares. Bueno, no a todos los departamentos les va a tocar lo mismo, entonces veamos a continuación cómo es que se va a repartir este monto. Como ven, los distintos departamentos, Florida 66 millones de pesos, Colonia 40 millones de pesos. San José 40 también, Río Negro 20, Paysandú 15 y el resto de los departamentos van a recibir entre todos 120 millones de pesos. Que según los intendentes son dineros insuficientes para toda la cosa que hay que hacer. Por ejemplo, en la caminería rural alegan que quedó destruida. ¿Qué reclamos concretos hacen? Y bueno, tenés por ejemplo el reclamo de Carlos Moreira de Colonia que va a recibir 40 millones de pesos. Son unos
$1.300.000. Y él dice que para reconstruir la caminería rural necesita $8,5 millones. Y Falero, José Luis Falero en San José, va a recibir lo mismo, $1.300.000, y él dice que necesita $10 millones para reconstruir lo que se rompió. Probablemente sea cierto, y de hecho esto fue en parte reconocido por el gobierno. Hay un comunicado de ayer de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que podemos compartir con ustedes, y fíjense lo que dice: el monto estimado en ningún caso supone una aproximación a la totalidad del daño ocurrido, ni de los montos necesarios para que la caminería de los departamentos alcance los niveles de servicio deseados o los anteriores al mes de abril. Es la cifra con la cual el Gobierno Nacional, en el marco del conjunto de prioridades definidas en su programa, las exigidas por los hechos supervinientes y las posibilidades, está en condiciones de destinar a asistir extraordinariamente a los gobiernos departamentales, y que en su opinión tiene alguna oportunidad de ser ejecutada en los correspondientes territorios en las próximas semanas. O sea, en buen romance es lo que hay valor, es lo que están diciendo. Hacemos lo que se puede. Y bueno, y el director de OPP, Álvaro García, ha señalado que el presupuesto nacional ya destina 950 millones de pesos a las intendencias para caminería rural, y que estos 360 millones son un agregado que se hace. Va a haber otros agregados, ¿no? En materia de rutas nacionales también, Vázquez anunció. Sí, lo que pasa es que se necesitan $30 millones para hacer un poco de reconstrucción. Se va a mantener el plan estratégico de infraestructura, pero se van a distribuir recursos para atender lo que pasó en Ruta 1, que se rompió bastante, y lo que pasó en el Puente de la Coronilla, en Ruta 9, que se lo llevó la corriente. Ahora, en materia de vivienda, recién veíamos la gente que perdió sus casas, si habrá que invertir allí. ¿Qué planes tiene el gobierno? Aquí estamos viendo. Bueno, el gobierno hoy anunciaba, aquí en Canal 4, anunciaba Juan Andrés Roballo, que se van a destinar $20 millones para la reconstrucción de viviendas. Oficialmente se hablaba de unas 800 viviendas que están en distinto grado afectadas. De esas 800, 500 se tienen que hacer de nuevo. Se había hablado de distintas ayudas, ¿no? Eso que decía Checho, que se habían quedado con las chapas. Bueno, eso es lo que llegó hoy. Es el primer avance, que costó apenas $73.000, la primera compra que hizo Tabaré Vázquez. También hubo daños en la infraestructura, la electricidad, las comunicaciones, y allí UTE y Antel tuvieron daños importantes. ¿Qué costo tiene? Bueno, UTE tiene que gastar $6,5 millones para reconstruir lo que se le cayó, las torres, los cables. Y Antel tiene que gastar en Dolores $3.200.000 y $1 millón más en el resto del país. O sea, estamos hablando de que este temporal a Antel le costó $4.200.000. Ahora, más allá del tornado, como decíamos, están las inundaciones que están agobiando a tantos departamentos, con más de 10.000 desplazados. Y algunas imágenes que son elocuentes, como la que podemos compartir a continuación, y que dan cuenta de lo que es la pérdida a nivel de la ganadería y del campo todo, ¿no? Porque, bueno, por esos novillos, que ahí están, increíble esa foto, ¿no? Muertos, ahogados, ¿no? Eso ocurrió en Rocha. Y ni que hablar lo que pasó también a nivel de la agricultura, ¿verdad? Sí, porque hablábamos de $100 millones de costo en pérdidas materiales, pero bueno, el agro tiene toda su afectación. La mayor afectación estuvo en zonas de 33 y de Rocha, donde el Ministerio de Ganadería declaró la emergencia agropecuaria, que ya despertó algún tipo de reclamo, porque la Federación Rural quiere que se extienda a todo el país. Lo que genera, ¿qué efectos genera? Bueno, lo que supone básicamente, o lo más importante, es echar mano a un fondo que hay para comprar ración para darle de comer a los animales para que no se mueran. Es un fondo que es parcialmente reembolsable, eso es lo más importante. Y en cuanto a los cultivos, el arroz es uno de los que se ha visto fuertemente afectado, ¿verdad? Sí, no hay estimaciones totales, pero antes de la tormenta se había levantado el 40% de la cosecha. Y hay que tener en cuenta que Uruguay exporta $360 millones al año en arroz. Este país siempre fue fuertemente dependiente de esa exportación. Bueno, el otro es la soja, por ejemplo, que está muy comprometida. Bueno, y este país el año pasado vendió más de $1.100 millones en exportaciones en soja. Este año se ha levantado, antes del temporal se había levantado el 10%. Nada más, solo se había cosechado el 10%. Nada más. No se sabe todavía cuáles son las estimaciones. En Soriano, Agustín Bascú, el intendente, hoy vi unas declaraciones al diario El País, que él estimaba que iba a haber $40 millones en pérdidas. No se sabe bien qué va a pasar con la soja, pero claramente se sabe que se va a perder plata y que no se va a volver a exportar lo mismo que el año pasado en ese rubro. Te invito a la mesa. Y hablando de esto, de la agricultura y de las consecuencias, es algo que ya se está sintiendo, y ustedes lo están sintiendo, en los productos, frutas y verduras, cómo se han encarecido, se van a encarecer, y cómo a su vez esto repercute en la inflación.
que superó el 10%, superó el 10% y tanto preocupa al ministro de Economía, Danilo Astori, por ejemplo. Hablando de economía, se postergaron por 90 días los vencimientos de los aportes patronales a la Seguridad Social en Dolores para empresas que el SINAE certifique como afectadas. Una ayudita. Una ayudita. Por cierto, en algunos barrios, en los peores barrios más afectados, todavía no ha vuelto la luz. Claro. Esperaban que para este viernes, para el fin de esta semana, ya pudieran tener energía eléctrica, pero cuando fuimos todavía no tenían luz. Bueno, desde acá, una vez más, el apretado abrazo a toda la gente de Dolores y de distintos departamentos del país que están sufriendo las consecuencias de estas inundaciones que están afectando tantos departamentos del país. Hasta aquí llegamos con este informe sobre lo que el tornado nos dejó. Bueno, muchas cosas negativas, pero ojalá que algunas lecciones, como decíamos, ¿no? Vamos para estar mejor preparados. Vamos adelante, vamos arriba, Bejófila, todos juntos, Bueno, vamos me arriba. gusta, ese es el espíritu. Claro, ahí está. muy bien. ¿Cómo anda, Bejó? ¿Cómo está usted? ¿No se le mojaron las alas a usted? No. Tengo un frío. Mirá ese panal, mirá. Se me congelaron, vio el frío que vino de golpe. Estoy todo congelado. ¿Qué se le congela? Las antenas se le congelan. Te escarcha por todos lados. ¿Terminó el partido nacional? Perdón. 0-0. 0-0 con No el hizo un Corinthians. cambio Munúa, le copió Rosario. Ni un cambio dice. Le copió Rosario. ¿Qué le decía? Quiero hablar con usted. Munúa tampoco hizo un Después cambio. quiero hablar del invicto de Fénix que perdió. No, qué espectacular. No, pero Después quiero hablar. Nacional es coherente. 0-0. Le jugó un cuadro con 11, 0-0 y a 1 con 10 le ganó 1-0. Ah. Perdón, está bien. Está hablando de Fénix. Y no está bien. Se está dando para Le sacamos el invicto, papá. Calladito la le boca. sacaste el invicto a Mozzarella, Fénix. No, yo al soy único, campeón. Claro. al único invicto del torneo Tenés clausura. razón, Como era tenés que Fénix. jactarte, Bien que tenés te que clavamos. jactarte, Calladito. tenés que jactarte. Feliz cumpleaños, Abejón. Gracias, Por lo menos gracias. festejó. Algo festejó en estos días. Y sí, bueno, festejé cumpleaños, infernal. Yo le conté lo que me pasó el sábado, yéndome radicalmente del tema, le conté la siesta que me pegué, porque yo trabajaba el sábado y no podía ir a ver a Feni al parque. Sí. Entonces me dormí la siesta, digo, me voy a despertar a las 8 porque tenía trabajo después de noche. Y me dormí esa siesta, vio que esa siesta que uno, por ejemplo, se le cae la babita y pega contra la almohada y genera cae como un cemento, Portland. Fusilado. Que Sí. claro, que le queda pegada a la almohada, que le tienen que estirpar la almohada. a ¿Cuánto uno. durmió de siesta? Me dormí, 2 horas y media, pero profundo. Linda Pero siesta. profundo. Esa siesta que despertás y ¿para dónde estoy? ¿Está mi casa? Sí, que no sabés. ¿Te tocas todo para dónde estoy? ¿Qué pasó? Entonces me despierto y digo, debe haber terminado el primer tiempo. Claro, no sé. Debe haber terminado el primer Empezaba a tiempo. las 7, claro. Prendo, así, ¿no? Con un kilo de lagaña acá y otro kilo de lagaña acá. Sí. Prendo y miro, partido suspendido. Digo, ¿qué lo estoy viendo bien? ¿Qué dormí? De repente, apagón. El parque a oscuras. Digo, pa. Y de repente el sobreimpreso, detuvieron a Rosario. Digo, pa, el loco el pelado se calentó y bajó el toma del Parque Central y todo se hizo salto de los tapones. No, Y pero es lo no más se grande lo que hay. pongo, Que lo Dios tiene te ahí. bendiga. Es lo más grande que Dios te hay. bendiga. Bueno, ya que lo Es tenemos. lo más grande que hay. Aleluya. Ya que lo tenemos allí, ¿Sabes cómo te vio quiero? que hay dos versiones distintas sobre lo que ocurrió. Hay 400 versiones distintas, pero la verdad que no lo Nos dejaron. pasaron con todo el bondi. Y hombre dijeron, tiene línea directa. Feni se baja acá. Y señor, Feni no baja, señor. Feni no baja de la bañadera. Bueno, Claro, y qué no, y al disparate. policía de tránsito le faltó algo de cintura también, le digo, ¿no? Y bueno, Hágalo bajar al lado policía, de la tampoco puerta. usted le va a pedir a un policía de tránsito que diga qué tal. Buenas tardes. Hoy le voy a hacer una multa por alta velocidad, por favor. No, el policía de tránsito le dice 2 o 3 cosas y está. Es ¿qué va a policía, hacer? está bien. Y usted sabe como Rosario. Rosario es un Shaolin. ¿Vio que es Shaolin? El Shaolin. Rosario es Shaolin. Es que ya está. Ya no. Pero Rosario bueno. es Kung Fu, Shaolin. Pero no puede desacatarse de esa manera tampoco. Bueno. Buah, en fin, vio que estamos hablando del desacato. No, ya del vi el cambio del climático, clima. vi todos los meteorólogos, porque antes, por ejemplo, hace 20 años, por ejemplo, el meteorólogo no existía, vamos a decir la verdad. ¿Cómo el meteorólogo? No era una megastar de meteorólogo. Bueno, es cierto que últimamente. Es la verdad. Sí, es ¿Verdad? cierto. Tengo razón. Antes verdad. importante era el médico, el ingeniero, el abogado. Ahora es ser meteorólogo. Meteorólogo en las últimas 2 décadas, por ejemplo. Antes vos decías, estudio meteorología. Meteorología, estudiar. Era como estudiar hotelería, gastronomía, ese tipo de cosas. Pero ahora, por ejemplo. Ha cobrado una importancia. Claro, son profesiones que cobran importancia. Y ahora, por ejemplo, llega el pibe a la casa y dice, voy a ser meteorólogo. Y ya los padres lo quedan mirando como diciendo, ¿estás seguro? Porque mirá que es de riesgo esa profesión. ¿No querés ser corresponsal de guerra? Claro. ¿No querés ser hombre bala en el cielo?
viejo? Medio exagerado. Claro, Pero es no verdad que ser está doble bravo. de Pará, yo antes de ser meteorólogo prefiero manejar un Uber y pasar por la Casa Dorado, te digo la verdad. Prefiero ese riesgo. Claro, Vio que pero no vio procesaron la la presión captura. que tiene un meteorólogo. Sí. Es tremendo. Mucha presión, es cierto. Antes no Y un había margen de meteorólogo. Y le digo en serio, y dígame si miento, la señora, el señor que me está viendo en su casa, el viejo salía al patio con las chancletas sorpaso. Sí. ¿Se acuerda que una chancleta sorpaso, te tiraban con una chancleta sorpaso, te pegaba acá en la nuca y te despertaba dentro de 15 días? ¿Y el Era viejo? teledirigida. ¿Y qué hacía? ¿No había meteorólogo y el viejo que salía al El patio? viejo salía con el... Y dígame si miento. Se cebaba un mate, Sí. miraba... Hacía así porque se olvidó mate. Y decía el viejo... Decime si miento ya. ¡Pa! Me duelen los juanetes. Tal cual. En media hora había que sacar, descolgar la ropa de la cuerda Le dolían los juanetes al porque viejo. se venía el agua. Es verdad. Y otra que había cuando no llovía, por ejemplo, dice, 15 días sin llover, ¿qué se hacía? ¿Qué se hacía? ¿Qué se hacía? Se Para que ponían lloviera. huevos. Se enterraban, ¿no? Se enterraban Sí, los huevos. Sí, señor. Yo no sabía que mi viejo me dijo, enterrar los huevos. Digo, no, papá, me lleno de tierra todo el calzoncillo. No, Digo, no sea vos. Claro. No sea vos, por favor. Por favor. Una vez me dijo, ¿por qué no enterraste los huevos? Y digo, enterrátelo vos, papá. Pero hay cosas que brillan, es verdad, entre la superstición, entre la sabiduría, la naturaleza, el conocimiento. Se dio ¿no? cuenta que se va volcó, se dio cuenta que legando volcó. de generación en generación. No, Sí, cualquier cosa. Claro, Escúcheme. enterralo vos, viejo. ¿Qué me decís? ¿Alguna otra noticia, por favor? que Volvió nos tenemos que- Raúl. ¿Volvió Raúl? ¿Sendik? Volvió Raúl. Sí, volvió. Porque veo que uno se Estaba de acostumbra el viaje. año. Enero noticia de Raúl, febrero noticia de Raúl, en marzo noticia de Raúl. Sí, tuvo que varios, chocaba, ¿no? que lo robaban, que cierto. no venía el título, que ANCAP. Y ahora, claro, hay un momento que decía, ¿qué te falta, Raúl? Yo me levantaba de mañana y digo, hay noticias de Raúl. ¿Qué están haciendo Raúl en este momento? ¿Qué va a pasar? Falta que lo chupe un ovni, que venga y los extraterrestres lo lleven a otro planeta y él filme y se saque una selfie con un marciano. Faltaba eso. ¿Pero vio? Y no, lo robaron de nuevo. Le robaron la casa en Rocha. ¿no? Y usted sabe que en la casa lo que había, ¿no? ¿Qué había? El título. No sea vos, no sea vos, el título estaba ahí. Nunca El más se título va a licenciado. saber la verdad de si él era licenciado, porque en la caja buena. fuerte tenía el Claro. título. Es una buena, ¿no? Es una buena excusa. ¿no? Tiene Ahí ya lo tiene robaron. la coartada. Obvio, el título que había llegado de La Habana. De La La Habana. tenía la caja fuerte en Locha. Bueno, es un payaso. Claro justo. que sí. ¿Y qué más te quería decir? No sé, Ah, no sé. y bueno, parece que llamó el bicho. El Por el bicho. tema de seguridad. Y el bicho Bonomi. que vino fue el bicho que encontraron en Melo. ¿Cómo el bicho que encontraron? Ese bicho, ese insecto. ¿Vio eso? Es Sí, verdad. es No, como, fue enorme. como un guitarrero. ¿Tenemos alguna imagen Ay, ay, del ay, ay, bicharraco? no, Ah, sí, sácamelo, está ahí. sácamelo, sácamelo, No, sácamelo, no, pero ay, mide sácamelo, como 30 ay, sácamelo, Pero sácamelo. entre abeja y guitarrero. Es tremendo. Yo, no, yo me imaginaba, por ejemplo, si le aparece, por ejemplo, usted está charlando con uno y arriba del hombro le dice, tenés un bichito. No, 30 centímetros. Una 30 tortacita centímetros. gigante. Hacen acaricia, ni siquiera. Claro, le Ojo que dicen lo tiene guitarrero. atrás. Sí, Es guitarrero. decir, este guitarrero tiene toda la banda, la batería, el piano, todo, Toca son como todo. 50. Es gigante. Es un escarabajo tropical. Es una escarabajo Sí, tropical. sí, Sí. 4 puertas, aire acondicionado, doble dirección. No sea vos. Usted sabe de dicho, ¿no? Sí sabrá. Y quiero, ¿vio lo que pasó? Con esto me despido. La saqué de la galera, pero estaba leyendo que en Venezuela, ¿vio los empleados públicos? Sí, uy, sí. Que van a trabajar. ¿Cuántos días es? 2 días. 2 días van a trabajar. Pero Me hace acordar. le copiaron a los de acá, no vale. No, váyase. No vale. A mí me hizo acordar a alguien. Chau, No mejor. copien, no Chau, sea sí. malo. En realidad, Uruguay. no, los que tienen que juntar la basura, por favor, es una vergüenza la calle de Montevideo, la mugre que tiene. Vámonos rápidamente a la tanda y venimos con los últimos minutos, las santas noticias y la poesía de Beijón para terminar con este santo y seña, porque todo se sabe.
Últimos minutos de este Santo y Seña, gracias a todos los que nos están escribiendo. Si a alguien no se le ha caído una lágrima viendo Santo y Seña, no merece nada en la vida, dice Nahuel. Bueno, todavía no puedo creer todo lo que pasó, hablan del tornado, me matan los testimonios de Santo y Seña. Este otro también, terrible informe, programón, etcétera, ¿no? Sí, la gente solidarizándose con los de Dolores. Y vamos a repasar lo más importante de estos últimos 7 días con nuestras santas noticias. Bienvenidos a estas santas, frías, lluviosas y Rosario Martinescas santas noticias. Como si se tratara de Los Tres Chiflados, de una comedia del Gordo y el Flaco, de Buster Keaton, el show de Benny Hill, el fútbol profesional uruguayo tuvo un capítulo más que reivero, aunque en realidad tragicómico, cuando por una discusión con un policía de tránsito caprichoso se llevaron preso a Rosario Martínez. No, ese es el Indio Solari. Decía que marchó un rato en cana Rosario. No, ese es nuestro corresponsal en Rocha, no. Se llevaron preso a Rosario Martínez, el técnico de Fénix. Todo un escandalete. El partido se atrasó más de 1 hora y el Bolso ganó, al igual que Peñarol, que siguen atentísimos al anual, y a Plaza, que mantiene la punta para sorpresa de todos. En cuanto a la pelotita mundial, Luisito no para, y ahora hace de a 4 2 veces por semana. A ver, ya no me dan los dedos, 2 por 4, 8 por 8, 88, 38.888 goles y 8. Hablando de miles, hablando de millones, los que cayeron por lavado de activos fueron los integrantes de la pata oriental del cártel de los Queenies. No, ese es Stinky Winky, los Queenies. Sí, los Queenies, los pesados mexicanos de la droga mundial. La operación Jalisco hizo ruido esta semana y sacudió el mercado de inmuebles puntaesteños usado para el gran lavadero mundial que exhibieron los Panama Papers. Y hablando de la bandina, la justicia uruguaya embargó también la estancia al entrevero del empresario Lázaro Báez, procesado en Argentina, y cada vez es más claro que la ruta del dinero K pasaba por acá. Acá, la casaste, ¿no? Acá. Y sobre seguridad, más bien inseguridad, esta semana de nuevo Vázquez recibió a la oposición y parece que todos se fueron al menos algo contentos. Avanzamos significativamente en 2 asuntos importantes. Podemos percibir la posibilidad de encontrar espacios concretos de acuerdo. A ver si por lo menos, ya que se complica bajar las rapiñas, el gobierno está dispuesto a negociar varias cosas, como eliminar las libertades anticipadas a los reincidentes. Todo menos el aumento de las penas. Eso no, señor, No sabemos si logrará bajar el delito, pero lo que sí bajó Vázquez esta semana fue la ansiedad de los perjudicados por el tornado y las inundaciones, al asegurar que iba a estar toda la platita necesaria para la reconstrucción, al menos unos 100 millones de dólares. El gobierno también declaró emergencia agropecuaria para varias zonas complicadas, en especial Rocha, donde hay 300.000 hectáreas bajo agua. Pero algunos intendentes ya salieron a decir que el dinero del Ejecutivo no alcanza. Para mí resulta absolutamente insuficiente. Pero todos sabemos que la inundación llegó cuando las cuentas del gobierno hacen agua. Y agarrate para el aumento que ya se siente en las frutas y verduras, y para la inflación, y para el déficit fiscal. Vos agarrate. ¡Santos casamientos! Si con el paro del registro de la semana pasada no alcanzó, esta semana no emiten partidas ni hacen trámites porque se rompió el disco duro, sí. Y duro, pero de miedo, parece que está Lula en Brasil. Y Dilma, ya condenada por diputados y esperando la guillotina del Senado por maquillar las cuentas públicas, salió a pedir ayuda a sus colegas de la región. Pero infelizmente no consiguió. Muy duro, como el caso de otro patovica que, fuera de sí, tiró por un barranco de 8 metros a un joven en las canteras del Parque Rodó, lo dejó moribundo y marchó a prisión, procesado junto a sus cómplices, compañeros del boliche, que se hicieron los osos mientras el pibe agonizaba. Desde acá nuestro deseo de recuperación al chico internado. Y los internados en el Vilar de Bo debieron afrontar un motín de locos, cuando 30 pacientes destrozaron las instalaciones de un centro que de nuevo desnuda las debilidades del sistema sanitario. Un tema que vuelve a incendiarse en medio de versiones encontradas entre trabajadores y ACE, como no podía ser de otra manera. Y así, a los saltos, transcurrieron estas santas noticias. Abríguese, trate de conseguir gas y es mago. Y che, la parte que la IASA le ganó a Villa Teresa la sacaron, pero ¿qué pasó? Gustavo Fernández Insúa y nuestras santas noticias, muy movidito, con muchas guiñadas también, sí, ¿no? Sí. Y bueno,
La realidad hay que digerirla así, si no, te atragantás. Señores, llegamos al final, los saludos habituales. Le queremos un saludo a Patricia, el kiosco Patricia, en Belón y Veracierto, porque me pidieron saludos para ella. A los hermanos Muto también, por vestirme como siempre, ahí en la esquina de la moda italiana, Muto Magazino en Avenida Brasil y El Yauri. Por tu lado, Checho, ¿algún saludo? Sí, a Rodrigo Lesuez, mi sobrino, que cumpleaños esta semana, le mando un beso grande. A todos los doloreños que también nos recibieron el fin de semana, en especial a María José Piazza, que anda por ahí, le mando un beso grande. Muy bien, ¿y vos, bicho? Nos estamos olvidando de Agustín, nuestro productor. Yo le mandé saludo el miércoles pasado, así que ahora mándale vos. Un saludo, creo que de todos, a Agustín, nuestro postproductor, que ya se fue. Coordinador de postproducción, Agustín Navas. Alias Gordis. Dejémosla ahí, por favor. Bueno, un saludo a Eduardo, gracias por los comentarios, y a Verónica, que me da para adelante a través de Eduardo. Así que Eduardo te criticó. Sí. Bueno, ¿y qué estoy escuchando ahí? Es viernes 20 y viernes 27 en el Movie, y yo te invito y vamos. Se pasa el narigón. ¿Está mandando el chivo? Sí, ¿está mandando el chivo? ¿Te gusta? El narigón se pasa. Yo soy amigo de él, te pongo en primera fila. ¡Ey! A ver, por favor. Salí. Sí. ¿Cómo anda? Bien, acá estamos. 0,23, 11 grados. ¿Cómo se vino el invierno? No hubo otoño. Es cierto. No hubo otoño, qué cosa. Bueno, escúchame. Como tú eres loco. Estamos hablando así. Está frío, ¿no? Esta conversación de ascensor, qué frío, ¿no? Qué loco el clima, ¿no? Ah, qué tiempo loco, ¿no? Qué tiempo loco, ¿no? Bueno. ¡Ay, lo que mata la humedad! Esa frase común es cuando uno está en la parada o en el ascensor y qué dice frente al otro, ¿no? Claro. Y qué feo es que uno evita el contacto visual. Porque ya hay que mirarse más a los ojos. El celular te salva la vida. Ahí va, uno necesita todo el mundo como unos nautos del celular y el celular apagado. Bueno, pero este tiene muchas prestaciones. Bueno, hoy a quién se la tengo que hacer. Y a Checho, que es un informe. Perdón por la expresión. Perdón por la expresión. Vaya nomás. Rápidamente, desapareció. Soy como un topo. Llegó tu topo. Porque no hace luz. ¿Qué hizo? Basta. No lo vi. Llegó tu topo. Llegó tu topo. Soy abeja, pero me convierto en topo. Y se me ocurren 1000 chistes más para hacer a partir de las 3:30 de la mañana. Con todo gusto. Foto, adelante, dale. Una foto me gusta, la foto de Checho. A ver cómo quedó muy linda. A ver, Checho, poneme la foto ahí. Qué bien, quedó. ¡Y Halloween! ¡Eso! Eso es para Halloween. ¡Qué bárbaro! Muy bien, te la hago. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. bien. ¿Cómo estás? ¿Con quién juega Peñarol ahora? Con Liverpool. Con Mariolo. Mariolo, que desesperado por el descenso. Bueno, un punto te roba. Es un amigo. Un punto te roba, Mariolo. Con Mariolo es un amigo. Mariolo parece alegre, ¿no? Claro. Bueno, podemos ir con la poesía adelante. La sabemos todos, que dice: hasta aquí esta edición, a la hora señalada, intentando redondear. ¡Osadía y carcajada! ¡Sí, señora! ¡Bejópira! ¡Es para niños! Ahí está. Gracias, niños. Lo escuché allá un poco. Están allá abajo. También, se ve que están en el sótano. Cuidándose el tornado. Vamos con la segunda, por favor. ¡Ay, con el bicho que hablábamos recién, el insecto ese! Uy, ¿vio? ¡Ay, qué bicho tan grandote! Lo miraron con recelo. Ha causado sensación. El coleóptero de Melo. Perfecto. Perfecto. Una métrica. Viene bárbaro. De San Petersburgo. ¿Y con qué hacer rimar coleóptero? Con coleóptero, ¿verdad? Fíjese lo que es escribir eso. Viene perfecto. Mantenga el nivel. Es para niños. Es para niños. Para toda la familia. Ya que es para niños, mantenga el nivel. Me voy bien arriba. Ay. ¿Qué le dice? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Hace qué? ¿Qué? No escuché. ¿Qué dijeron? Que le haga un embudo. El embudo, por el embudo del tornado. Le quiero decir sí al director. Al director le digo que sí. ¿Que sí qué? La respuesta es un código interno. ¿De qué habla? Es un código interno. Ah, que sí va con cuidado, entonces. Porque la gente me pide, los niños en la calle me piden abeijón inflate. No, viste. Abeijón inflate, mirá. No sea grande. No, mirá cómo se es una cosa. No, salga.
Besita, Qué cariñoso. Que ya me jode bastante con Flavio Mendoza todavía. Yo no te puedo dar un beso. Por eso, después de eso ya. Yo soy uruguayo y te quiero dar un beso porque te quiero. Nos tenemos que ir. A ver, te quiero mucho. Te quiero mucho. La última y nos vamos. Vamos. Escucha. La verdad, viniendo del coleóptero de Melo, ¿no? En el capítulo anterior. La verdad que daba miedo. Ahí lo veo, yo le huyo. Si querés que sea boleta, este mata moscas tuyo. Tomá, para que lo mates. Mirá, pero se le cae la punta, se mata. Sí, no me llegaron a matar. Ay, cada vez más chiquito, agrandame. No, se va chiquito, se va. Desapareció. Bueno, nosotros también nos vamos, señores. Será hasta el miércoles que viene con más Santo y Seña. Que pasen bien, gracias por estar ahí.